Bienvenidos a un episodio más de Dragones, Zombies y Marcianos, el espacio en donde honramos a los grandes imaginadores y a sus obras. Y en esta ocasión vamos a platicar de uno de los pasajes más oscuros de la historia. En el invierno de 1692, el pequeño pueblo de Salem, en Nueva Inglaterra, se convirtió en escenario de miedo, superstición y muerte. Lo que comenzó con niñas que gritaban y caían en convulsiones, se transformó en una ola de acusaciones que arrastró vecinos, amigos y a familias enteras hacia la prisión. Y peor aún, a la horca. En la ferviente fe puritana, los conflictos de poder y la paranoia que se respiraba en cada hogar, la sombra del diablo parecía acechar en cada esquina. Y para platicar de eso, en esta ocasión y como es de costumbre, me acompaña el gran inquisidor, el que porta el martillo de las brujas. Él es el gran ministro, @Lucifagor. Muchas gracias, joven Davomático. Qué placer estar aquí para ustedes. Sin duda alguna, un tema, empezando porque estamos ya en octubre, y es un tema octubresesco, y siguiendo porque qué gran imaginación colectiva debió de haber habido para que esto sucediera. Leí una frase muy curiosa, no sé si tú la has escuchado, que dicen: mientras más grande la mentira, más probable es que la gente la crea. Esto se le atribuye a Joseph Goebbels, como sabes, era el ministro de propaganda de la Alemania nazi. Y estos güeyes creían que obviamente tú no crees las mentiras grandes porque es impensable que alguien invente algo tan grande, ¿no? Claro, no te puedes poner, no se pueden poner tantas personas de acuerdo, ¿no? Exactamente. Entonces, esto me llamó mucho la atención, la unión. No tiene nada que ver con nuestro tema, pero me llama la atención como cuando hay una mentira tan grande como la que sucedió en Salem, la gente tiende a creer que estas cosas son reales, ¿no? Yo puedo decirte: oye, llegué tarde porque se me ponchó la llanta, y ser mentira, y a lo mejor dices: ay, este pinche mentira, se le ponchó la llanta. Pero si te digo: no manches, hubo un camión que se volteó y explotó una pipa y murieron 7 personas, sí. Como que dices: ay, güey, o sea, no lo estaría inventando. Claro. En el pueblo de Salem sucedió justamente esto. La mentira era tan poderosa y tan grande que la gente cayó. Se la terminó creyendo. Se lo creyeron al 100%, y creo que es uno de los grandes. Obviamente, si dejamos de lado la Santa Inquisición, digamos que dejemos y dejamos a los templarios de lado, empiezas a quitar cosas. Y dejamos la historia de los pues de toda pues de toda la iglesia. Estoy tratando de ver con qué me quedo. No hay mucho. Realmente no nos quedamos con digamos mucho. que es un mal pasaje de la historia de la religión como guía, creo yo. Porque en aquel entonces, justamente en estos pueblos por allá de Nueva Inglaterra, Massachusetts, la unión entre gobierno y religión no es como cuando llegó Benito Juárez y aquí dijo a la chingada, ¿no? Ahí estaba muy, muy pegadito el rollo. Y entonces esto generó que hubiera una de las grandes injusticias de la historia. ¿Qué tan grande sería esta injusticia? Que hoy en día, al menos en México, es sumamente común, y yo supongo que en Estados Unidos también, no sé en demás países, pero existe una frase que te hace directa referencia a Salem. Sí. Y es cuando tú hablas de una cacería de brujas, que todo mundo entiende a qué se refiere. Es una forma de expresión muy común, muy natural. Todo mundo lo entiende, y es gracias a lo que aquí sucedió. Así de poderoso. Así es. Y bueno, qué tan fuerte fue todo esto que el mismo gobierno de los Estados Unidos terminó pidiendo disculpas con la razón. Digo, imagínate, evidentemente disculpas que llegaron muy tarde y que no iban a revivir ya. No, bueno, aquí, oye, disculpas al que ya se murió, pues está un poco complicado. Sí, es algo bastante interesante. Y como bien comentas, empezamos. ¿Hoy qué día es? Hoy es 3 de Halloween. De octubre, Halloween. ya es. Bueno, yo le digo ya que es todo el mes de Halloween. Ya empezamos el maratón. Hoy tienes que empezar, si es que no lo hiciste, películas de terror. Este es un clásico, ¿no? Una diaria. Digo, obviamente el tiempo no siempre es fácil, pero échenle ganitas y vean cosas buenas. Yo ayer vi
The Toxic Avenger. Ah, es excelente. ¿Sí? ¿Ya la viste? Sí, pero es muy viejita, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho. la de Toxic Avenger se estrenó en 2025. Ay, nueva de Toxic Avenger. No, Sí. es que yo conozco una muy viejita de Toxic Avenger. No, esta es aparece Peter Dinklage, ¿En Tyrion serio? Lannister. Sí, Ahí sí, está. sí. Ah, que hay que También verla, Frodo, ¿cómo se llama el actor? Bilbo Baggins, ¿o qué? No, Frodo, sí, el Es chamaquito que salía. Elijah Woods, Wood. ándale. Elijah Woods también aparece él. Mira, Kevin Bacon interesante. también aparece. Oye, debe estar buena, ¿eh? Sí, ¿Y qué sale bailando? Oye, acaba el enemigo bailando. Mira, no quiero consumir el tiempo No, déjalo. valioso de este tema, porque créanme que hay muchísima Sí, historia. es muy interesante. Pero, mira, es para sábado en la noche, después de 3 o 4 o 7 o 10 caguamas. Es de las que va a estar pronto por ahí en plataformas, ¿no? No creo que duren Sí. mucho en el cine. No, de hecho ya está en plataformas. Ah, ya la pueden encontrar en plataformas. Si no me equivoco, la pueden encontrar en Paramount. Y recomendable. Ok. Recomendable para pasar el rato. Que no tiene nada que ver con No. el tema de Salem, ni las brujas, ni lo que ahí pasó. No. Digo, para temas parecidos tenemos The Witch, La Bruja, ¿la viste? Es excelente Es película. buenísima. Este cuate Iger es excelente. Esa fue una parte de esta trilogía, ¿no? De Pues El Faro, tiene La Bruja El Faro, y La Bruja, The el Northman. Northman, y acaba de lanzar una. Nosferatu. Nosferatu, claro. Nosferatu, que claro, también claro. está buena. A mí en lo personal, Va de todas impecable, estas, récord impecable. a mí Northman no me gustó tanto, lo voy a confesar aquí, apedréenme si no, pero las otras 3 cintas sí me gustaron. El Faro es una pesadilla Lovecraftiana canija, ¿no? Total y absolutamente. Y- Es un tipo que tiene una mente, creo que medio torcida. Y la bueno, verdad. para coronar todo, La Bruja de Witch, que creo que nos podría dar una idea muy, muy clara de lo que vamos a platicar. Está hoy. muy bien hecha y te posiciona en esa época de una Sí. manera muy, muy bien, en esos 1600. 90 y tantos, 90 ¿no? y Bueno, tantos, en la época cuando llegan los peregrinos. Y bueno, como creo que tú sabes y muchos ya saben, el día de hoy vamos a platicar del juicio de las brujas de Salem, una de las, como mencionamos, pasajes más oscuros de la historia en general, porque sí se cometieron muchas injusticias demasiado ridículas. Y te iba a decir, bueno, Absurdo. sí, te iba a decir, una de las maneras más tontas de mandar a la gente al matadero, pero creo que se une a la colección de cosas tontas que la gente ha hecho para mandar a otra gente. Y en este a la mundo horca, en ¿no? donde las creencias han sido asesinas muchas veces, o sea, vivimos en un mundo en donde creer en algo a veces no es la mejor opción para salvar tu vida, depende Sí, de donde vivas. no, Es para muy nada. interesante. Y para que no digan que aquí esto no tiene que ver con imaginación y no sé qué, no señor, estamos hablando de la imaginación de todo un La pueblo, imaginación colectiva. de todo un estado, o Sí. bueno, de todo no sé si en aquel entonces eran estados, distritos o cómo los llamarían, pero de todo Massachusetts, Sí. que por medio del gobierno terminaron en estos juicios de Salem, que no fueron los únicos, venían ahí temas desde Europa. Sin embargo, en Europa ya se había calmado el rollo. Y aquí algún vinieron tiempo, a y aquí- reavivar, dijeron, vámonos, no nos Ah, está viendo el ¿sí? rey, ¿no? No nos está viendo el rey, párteles Dale. la madre. Sí, qué cosas tan trágicas ocurrieron. Y bueno, creo que una manera. Bueno, antes de cualquier cosa, yo creo que hay personas que sé que están familiarizadas con todo el tema de los juicios de Salem, pero una explicación rapidísima. Es importante porque mucha gente cree que realmente había brujas. Sí. Y lo único que no hubo fueron nunca brujas. Fueron ¿no? brujas y otras personas todavía tienen la idea de que se quemaron vivas a las personas No y no hubo. hubo tal, solo hubo ahorcamientos y Que, bueno. digo, potatoes, potatoes, Sí, ¿no? sí, que al final es lo mismo, ¿no? Bueno, al final es quitarle la vida a alguien injustamente. ¿Qué sucede? En 1692, en una temprana nación de los Estados Unidos, se lleva a cabo un suceso único en donde unas niñas empiezan a acusar a todo el pueblo de que todos eran brujas, o bueno, todas las mujeres brujas, unos cuantos hombres brujos, los llevan a juicio y suceden las cosas más ridículas que se puedan imaginar y como resultado de estos juicios a las supuestas brujas, bueno, pues el resultado fueron 19 ahorcamientos y alguien que falleció, en este caso un hombre que falleció por tortura, ¿no? Que se les pasó la mano. Que se habla de 20 muertos, digamos, Sí, en derivados total. de estos juicios. Cuando hablamos de juicios,
sí, es un juicio como lo conoce hoy en día. Sí. Imagínate estos juicios que ves en televisión, donde está el juez, ¿no? Tal cual. Aunque en este caso no había quien te defendiera mucho más que tú mismo, ¿no? O sea, era tú cómo te defiendes contra alguien Lucifer, más, ¿no? Mira, tú sabes que siempre trato de justificar las decisiones de las personas en las historias analizando el contexto, ¿no? Y lo que estaban viviendo y si puede o no decirse que sirvió. Pero en este caso sí fue más que ridículo. Creo que rayó en lo absurdo. ¿Cómo se les llamaba a estas? ¿Cómo se les llama? Pruebas espectrales. Bueno, es que, a ver, vamos a regresar un poco al contexto. Tenemos este pueblo de Salem, que es un pueblo que es muy puritano, que le llaman, así tal cual lo describen. Es un pueblo donde la gente es muy creyente, muy devota, y ser devoto es como una obligación, digamos, sí, ¿no? Sí. Un poco. Y entonces tenemos a este set, voy a decir, de niñas, principalmente hablando de dos de ellas, que empiezan a fingir que están enfermas, que están poseídas, que tienen un tema, y empiezan a señalar gente. Sí. Y entonces esto genera que el gobierno mande jueces, no eran inquisidores realmente, pero eran jueces. Jueces, sí, tal cual. Como en aquel entonces el gobierno estaba mezclado con la iglesia, eran una sola entidad, pues los mandaron y estos jueces determinan, basado en el argumento de las chavas, que son brujas Fíjate, se le llama Oyer and Terminer al tipo de juzgado que se le envió. Oyer and Terminer, que es oír y determinar. Y así tal cual decían, es que tú dijiste malas palabras. No, es una bruja. Échate la plata. No, ridículos, de verdad, que cosas ridículas que cuando más te adentras en la historia, a veces hasta coraje, ¿no? Llegas a sentir. Bueno, pero creo que sí es importante poner un poco el contexto y lo más importante que al final ustedes tengan la oportunidad de emitir su juicio y ver qué fue lo que ocurrió. Pero antes de iniciar con todo este tema, para empezar, Lucifer, quiero mandarles saludos a todos los que hacen el gran favor de escribirnos, ya sea por YouTube, ya sea por Spotify, sea también por Apple Podcast, o bueno, por el medio que nos estén viendo o escuchando. Muchas gracias. También, si nos estás escuchando en Apple Podcast y en Spotify, no seas malito, déjanos esas estrellitas, nos echan mucho la mano porque con eso se comparte mucho el programa. Y bueno, nos han hecho peticiones también. Por ahí nos pedían que si podíamos platicar un poco del Triángulo de las Bermudas en algún momento. Digo, se me ocurren... Nos estamos volviendo este podcast de lo del desconocido, de lo que asusta a la gente. Sí, de lo que le da miedo a la gente. Pero está bien porque todas estas cosas es la imaginación colectiva. Es imaginación. Nadie lo sabe. Fíjate que le pregunté a ChatGPT si creía que la brujería existe. Y entonces ChatGPT me dijo que no hay pruebas científicas, pero la cultura y las costumbres de la gente podrían dictaminar que sí existe como cultura la brujería. Sí, definitivamente es una manifestación humana bastante interesante y que se ha dado desde el inicio de la humanidad, ¿no? O sea, hablamos literalmente del nacimiento de la humanidad, ya se estaban con estos temas, ¿no? Que si te pones a ver el término, aparece del francés, de nueva cuenta, regresamos a Francia en esta ocasión. Es francés. Digo, en algún punto regresábamos mucho a Mesopotamia, ¿no? Ahora nos toca regresar a Francia porque es de ahí donde surge el término sorcerer, que sorcelier o algo por el estilo, y que viene o deriva de la palabra suerte. Entonces eran los que te podían leer la suerte, ¿no? Okay, y esto existe... Tipo los gitanos. Tipo cualquier persona que ejerza algún... Digo, que seamos arte honestos, de ¿no? la adivinación. 2000 años atrás, pues, hubo un güey que se levantó de la muerte. Y ojo, si le quitas toda la magia de la religión, pues podría ser igual que un vudú, ¿no? Es un mago, ¿no? También, es un mago, es un brujo. Convierte el agua en vino y eso es algo que yo le vi a David Copperfield hacer también en algún show. Pero bueno, el punto de esto es que sí, efectivamente, desde el inicio de los tiempos tenemos la idea de que hay gente
que tiene la sensibilidad o el don de poder realizar este tipo de acciones inexplicables para la gente. También platicamos en algún momento, cuando hablamos del señor Arthur C. Clarke, una frase muy famosa de este señor es que cuando algo lo vuelves tan inexplicable, lo siguiente es llamarle magia, ¿no? Sí, o sí. sea, algo que sea completamente, algo que no entiendas, lo llamas magia, ¿no? Y nos podemos ir de nueva cuenta al inicio de los tiempos. Sonaba un trueno como los que están cayendo hoy aquí en la ciudad y la explicación inmediata era alguien está haciendo algo, ¿no? Me gusta mucho esta versión que le doy yo, en donde cuando en aquel entonces el fuego era magia. Tú no sabías cómo se generaba el fuego y lo venerabas. Claro. Había dioses. Claro, hasta que lo controlaron. Hasta que aprendiste, lo controlaste y te diste cuenta que no es más que una reacción química de dos elementos que se conjugan. Creo que la magia tiene mucho que ver con eso, ¿no? Hay muchas cosas que no desconocías en aquel entonces Sí. y que hoy pues ya vas conociendo y vas entendiendo, entonces no era tan mágico. Así es. Y bueno, desde ese entonces se viene con el tema de la magia. Obviamente, para la religión cristiana, católica, pues es un tema sensible debido a que en algún punto en los evangelios se menciona que se debe de acabar con todas estas personas que practican acciones como el adivinar, ¿no? O el leer la suerte o cualquiera de este Que era tipo como de una temas. generalidad, ¿no? Así es. De la gente que hacía esto. Entonces, con base en ese conocimiento y que la Biblia lo dice y que de repente surgieron muchas personas que le hacen caso así a rajatabla a la Biblia, pues Gabo, pero lo dice la Biblia, o sea, Exacto. solo es el teléfono descompuesto más popular de la historia. lo hemos platicado ya en muchas ocasiones y que cada quien tradujo a su conveniencia. Pues como se acordaron, ¿no? Exacto. Oye, ¿te acuerdas? Estaba escribiendo el... ¿Y qué dijo ¿Te acuerdas ese qué dijo? güey? ¿El Jesus? Ay, Que sí. mataras a todos. ¿Dijo matar? Creo que sí. Bueno, pues ponle ahí que se los... Que fue Tomás. Sí. No, que Tomás. Y así se va, ¿no? O sea, sí podemos entender eso. Pero bueno, con base en toda ese conocimiento y sobre todo la parte de que los cristianos, los católicos, en fin, toda la parte religiosa de occidental, pues sí castigó y siempre temió mucho de la magia, ¿no? Y una vez más, se justificaba o se le llamaba magia a algo que no se entiende y regularmente le tememos a lo que no conocemos y entendemos. Y que de alguna manera rivaliza con los milagros. Así es. O sea, ¿No? Sí, en sentido ya estricto. Sí, El exacto. pedo es exacto. que no puede haber magos y gente que haga milagros. ¿Cómo me va a Ni dejar, santos. cómo me van a dejar diezmo a mi santito que hace los milagros si le están yendo con esta curandera a que le solucione el mismo Y problema? cobra la ¿no? mitad, Y ¿no? Dice, y a oye, veces cobra la mitad. claro. Pero bueno, más o menos ese es el contexto y el por qué desde siempre la brujería se ha visto, bueno, la magia, la adivinación se ha visto así. Bien, vámonos a situar en esta ocasión, como bien mencionamos, a 1620. Nos vamos hasta Inglaterra, Lucifagor, vamos a pasearnos por estas tierras en donde hay una fracción de la población que está siendo perseguida por temas religiosos. Otra vez, ¿no? Otra vez regresamos a la misma historia. Bueno, ¿Really, amigo? sí, entonces, ¿qué sucede? El rey Jacobo I, quien estaba en ese momento, fungía como soberano de Inglaterra, háblese que en ese momento una de las naciones, si no es que la más poderosa que había a nivel territorios, el rey Jacobo tenía esta bronca. Había una sección de la población inglesa que era esa piedra en el zapato que pues me está molestando y tengo que ver cómo la elimino. ¿Y quiénes eran? Eran los puritanos. Esta fracción de gente que se quejaba de las reformas que se habían hecho recientemente por reyes que también ya tuvimos oportunidad en su momento de... Acuérdense que los ingleses siempre fueron muy reacios a las reglas, a digamos, pegarse, católicas, ¿no? Sí, Entonces, exacto. Entonces, esta gente, estos puritanos que derivan de una rama del calvinismo, o sea, al final, son cristianos, ¿ok? Son protestantes, pero pues digamos que es como que son muy apegados a la Biblia. Pues bueno, ¿qué sucede? Que el rey dijo, oigan,
fíjense que tengo unos terrenitos por allá, del otro lado del océano. ¿No les gustaría ir allá a sembrar? Y pues miren, allá no los voy a perseguir. Allá ni quien los moleste. Allá no les voy a cerrar y sus iglesias, no los voy a llevar presos, les voy a dar libre culto, algo que no tenían los puritanos en Inglaterra. Y alegaban que cada reforma que se hacía a la religión se apegaban o se terminaban pareciendo más al catolicismo, algo que no querían, ¿no? Y también estaban un poco, pues, a disgusto con la iglesia anglicana o la iglesia de Inglaterra, que es protestante, pero pues tiene sus asegúnes, y ellos, como fieles seguidores de la palabra a un nivel anal, dijeron, no me gusta esto. Y te repito, y se convirtió esta fracción de la población inglesa en esa pinche piedrita del zapato. Eran latosos, eran latosos. A ver, un puritano, por aquí estaba leyendo, dicho de una persona que real o afectadamente profesa un rigor en las virtudes públicas o privadas y hace alarde de ello. Es decir, es un tight en inglés. Sí, un apretado. Un apretado, Sí, alguien que sí, dice que... Un estirado, apretado. Bueno, que no estirado, tú no sigues no, las reglas, y aparte son duros para juzgar, ¿eh? Sí. Es que tú no sigues las reglas, Sí, entonces claro. como tú no sigues las reglas, no, se pues, suben te a vas su, al infierno, brother. se suben a su pedestal moral y ni quien los baje, ¿no? Y ese era el problema que tenían, que les estaban ocasionando muchos conflictos en Inglaterra, y el rey Jacobo I, en una de las decisiones más salomónicas que pudo tomar alguien, Súper salomónica. súper sabio, este señor dijo, a ver, vamos a ver, ¿cómo resolvemos este pedo? Mira, esta gente me está ocasionando conflictos en ciertas partes de la isla. Los quiero mandar a la chingada, los quiero mandar lejos. Oye, tengo un terrenito por allá, ahí nadie se mete con ustedes, pueden abrir sus iglesias, libertad de culto por completo. ¿Por qué no se me van para Crean en lo allá? que ustedes quieran creer. Y este cuate mataba, no 2 pájaros, mataba 3 pájaros de un tiro enviando a estas personas a los Estados Unidos. El primer pájaro y el primer gran problema que iba digamos que medio a solucionar con esta decisión, era evitar que los franceses bajaran del norte y conquistaran más territorios, bueno, o se apoderaran de más territorios al sur, ¿no? En este caso, pues lo que actualmente es Massachusetts. Que es, ahí lo vemos para que tengas ahí tu mayor referencia dramático. O la frontera, que es Maine, Vermont, con Montreal. Oye, bueno, lo más chingón es que pones Massachusetts y lo primero que aparece es Salem. o sea, claro. Entonces, porque aparte se volvió en un pueblo bastante importante, y todos los Halloween, Salem es la meca de la festividad. Es la meca. Y por cierto, aquí tengo temas turísticos de Salem. Y padrísimo. Para que se den una idea, este cuate, este rey, dice, oye, tengo este grupo de personas que están haciendo la de tos porque no respetamos suficientemente la iglesia. Estos puritanos. Entonces, vamos a mandarlos al Nuevo Mundo. Es decir, señores, súbanse un barquito, láncense al Nuevo Mundo y allá les voy a dar todo este territorio que es lo que es pues o es lo que Maine, fuera Vermont, Massachusetts, toda esta New zona. Hampshire, Connecticut. Massachusetts tiene dentro el pueblo de Salem, no confundir por ahí con Salem Slot, que estaba viendo por ahí la película otra vez. Porque este es Jerusalem Slot. Sí, es una como una versión. Pero bueno, Salem, versión. este pueblo que todo mundo conoce por las brujas, aunque no sepas bien cómo de qué va, ¿no? Ya, porque Salem se ha vuelto como en un tema bastante presente en la cultura popular. O sea, tenemos al gato de Sabrina se llama Salem para empezar. Había personas que no sabían, estaba ahorita leyendo un poco al respecto del tema, había personas que no sabían que existía Salem pueblo y que por eso se llamaba de Salem esa forma el gato. Pero bueno, en fin, entonces manda el rey a estas personas para allá. Entonces evitaba que los franceses siguieran apoderándose de territorio al sur, que en este caso es todo de estos estados de los que platicamos, pero también desde el sur evitaba que los holandeses siguieran ganando territorio, porque los holandeses en ese justo instante se apropiaban de lugares como Manhattan, Nueva York. O sea, andaban todo mundo y más al sur, en Pensilvania, los alemanes pues estaban haciendo lo propio también, apoderándose de ciertas colonias. Entonces el rey envía a estas personas, les da libre culto, libre pase, váyanse allá hagan su religión, miren, nadie los va a molestar, hagan lo que ustedes quieran. Quien se meta con ustedes. Y se van, ¿no? Esa, te repito, creo que fue una
solución bastante interesante y una decisión muy, muy salomónica. ¿Cuál era la situación con estas personas, con los puritanos? Creían firmemente en la presencia activa de Satanás y brujería en el mundo. Esto explicaba fenómenos extraños, enfermedades, malas cosechas o conflictos. Siempre eran pruebas de la influencia demoníaca. O sea, por eso eran tan cuadrados. Estas personas llegan a vivir ahí, nada más es para que sepan de por qué eran tan así. Bueno, la salvación personal era importante, pero la pureza de la comunidad era su prioridad. La desobediencia o herejía podría ser severamente castigada. Excomunión, multas, prisión o incluso la muerte. Obviamente los pastores tenían gran autoridad, no solo espiritual, sino también social. Oye, los patriotas de Nueva Inglaterra en Boston debieran de tener un logotipo así como de una bruja o algo, ¿no? ¿Sabes qué? Estaba viendo que el USS Salem, un barco, ves que les ponen a los barcos de guerra, les ponen Mississippi, el Indianapolis. Bueno, hay uno que se llama el USS Salem de la Marina de los Estados Unidos. Y su emblema es una brujita en su escoba. Sí, ¿te acuerdas del logotipo de Bewitched, de Embrujada, Encantada? No me acuerdo cómo se llamaba la serie. Que aparecía sentadita. Sí, la traigo. Bueno. La que con la nariz le hacía. Ándale. Así tienen su logotipo. Y es, pues, obviamente, en honor a Salem. Bueno, el 11 de noviembre de 1620, los primeros 102, digamos, pobladores llegan en el Mayflower a lo que actualmente se le llama Cape Cod en Massachusetts, territorio de Nueva Inglaterra. Que ahí lo tienes muy clarito. Ahí tenemos Salem, tenemos por ahí junto a Boston, por ejemplo, abajo, que es, digamos, la ciudad grande por allá. Y es realmente Nueva Inglaterra todo el territorio, hablando, efectivamente. ¿No? En 1629, el rey Carlos I, quien fue el que sustituyera a Jacobo I, otorgó la Carta de la Bahía de Massachusetts a la Massachusetts Bay Company, lo que dio a los puritanos una base legal para establecerse ahí. ¿Qué es esto de la Massachusetts Bay Company? Así como esa estaba la Virgin Bay, no me acuerdo cómo se llama, bueno, pero igual de los estados de Virginia. Era esta empresa, entre comillas, del rey, pero también privada. El rey te daba permiso para que explotaras todos los recursos y comerciaras con Inglaterra directamente. Era una ruta comercial. Era como el derecho de uso de las tierras. Exactamente. Digamos que el rey decía, mira, estas tierras son del rey, no te equivoques. Pero te voy a dar chance que las explotes, que viva tu gente ahí. Así es. Y que generen virtud, digamos, que al final de cuentas, pues era para el reino, ¿no? Sí, al final era eso, pero pues también eso le conllevaba que familias se enriquecieran con todo la obtención de todos estos recursos. Y es como pues les empiezan a otorgar derechos ya más establecidos, ¿no? Ya más legales a estas personas que llegan en 1620 en ese famoso Mayflower, donde llegaron en teoría las primeras familias, aunque ya habían llegado previos. Ya las 13 colonias ya estaban por ahí. Bueno, de hecho, ellos son los primeritos, fueron los fundadores, pero me refiero que ya había expediciones previas, ya habían asentado pequeñas colonias. ¿Cómo es en español? ¿Pilgrims? ¿Cómo es en español? Peregrinos. Los peregrinos. De hecho, ellos son los que llegan justamente en 1620. Bueno, los padres peregrinos, ¿no? Que así se les conoció. Llegan 102 pasajeros en el Mayflower y se estima que entre 1620 y 1640 hubo una migración entre los 25,000 a 30,000 puritanos. Wow. Puritanos, ¿ok? Sí, pura gente de digamos, esta facción religiosa. Así es, llegan a y todos ahí a Massachusetts. Así, ¿no? Es, pero bueno, te quiero platicar de los primeros que llegaron en 1620, como te comenté, llegan el 11 de noviembre de ese año, y pues lo que tuvieron enfrente fue, además de un bosque denso, vamos a tratar de pensar que estas personas acostumbradas a vivir en Inglaterra, en lugares en donde tenías ciudades muchísimo más desarrolladas y urbes como Londres, que eran desde mucho tiempo ciudades grandes, y de repente llegas a este terreno virgen por completo, de este terreno donde que no hay nada, ¿no? Entre comillas, hay árboles, ¿no? Hay árboles, ¿no? Y pues ahí es a donde llegan, pero lo más importante, llegan en noviembre, justo a días de una gran nevada
y un invierno que ya estaba presente, bueno, ya estaba por entrar, crudísimo, ¿ok? Entonces, pues viene de esos 102 pasajeros que llegan, la mitad fallece durante ese invierno, bueno, enfermedades, frío, hambre, lo que te puedas imaginar. Que planteemos la idea de que estaban, o sea, estaban jodidos, güey. O sea, era gente que no tenía dinero, o sea, no había nada. Ojo, ¿no? sí había 2 que 3 comerciantes, pero llegaron como dicen, cuando llegué aquí era monte, o sea, Sí, no había les nada. tocó limpiar el terreno, no había absolutamente nada a donde llegaron. Que originalmente el Mayflower iba a llegar más al sur, más hacia justamente Virginia, ¿cómo se llama? Carolina del Norte, por esa parte tenía que llegar, pero una tormenta los desvía y llegan más al norte, que es Y ahora, actualmente Massachusetts. Ojo, si ustedes ven un mapa del mundo y el mundo redondo, Inglaterra pues no da con Estados Unidos, ¿no? Inglaterra da para Canadá. No, Entonces, es un viaje sotote. es un viaje largo. Y obviamente, si tú cruzas por la parte, digamos, de arriba, pues es un poco más corto. Es lo que hacen los aviones. Sí. Suben, cruzan y bajan. Y aquí no, pues era llegar y bajar. O sea, Sí, no estaba sí. cerca, pues. Sí, no tenían las rutas, al menos comerciales, que actualmente, Claro. que actualmente llegan. Bueno, pues llegan en este invierno, pero no acaba el problema ahí, Lucifer. O sea, ¿todavía más? Claro, por supuesto. Estas personas, si hay algo que admirarles, es que tuvieron una resistencia brutal. Porque, bueno, llegan al invierno, pues la mitad murió, ¿no? Otra cosa, ellos llegaron a un lugar en donde supuestamente no había nada. Pero eso es una mentira gigantesca. Había indios. Había nativos, muchísimos, Sí, claro. muchas tribus, muchas etnias estaban por ahí, Claro. ¿no? Entre ellos los Massachusetts, por ejemplo, que es de el clan o tribu de donde se toma el nombre para el estado. Unos muy importantes para nuestra historia se llamaban los Wampanoag. Habitaban estas zonas, de hecho, rodeaban la parte de Salem, ¿no? O los territorios cercanos a Salem. También estaba la tribu Nipmuc, los Pocomut, los Penacock y los Nauset. Todos esos, Estaba lleno de tribus. para donde te movieras, Claro. te caía una, ¿no? O sea, entrabas a territorio hostil, por decirlo así, ¿no? Aunque no era tan cierto. Pero todo esto suscita una de las festividades pues más celebradas y que a nosotros en particular nos gusta, no tanto por la celebración, sino por lo que hay ese día, que es el Día de Acción de Gracias. ¿Qué ocurre? Como te digo, llegaron en noviembre de 1620, les toca pasar ese invierno crudísimo, mueren muchas personas y más o menos como por, ahorita te digo, marzo, sí, más o menos en marzo, en el 1620 los peregrinos, un grupo llegan en el Mayflower. En el invierno de 1620 y 1621 fue devastador. Fue cuando Les descayó, partieron ¿no? el eje a todos. Y en la primavera de 1621, más o menos por marzo, los sobrevivientes recibieron la ayuda de los nativos Wampanoag, ¿ok? Especialmente pues de cierta parte de su población. Y ellos pues les llevaron de comer, además de que les enseñaron a sembrar maíz, Y a trabajar, que ¿no? vamos a acordarnos, ellos traían semillas de Oye, Europa. Y en pago mataron a todos los nativos americanos. Puta, Qué pedo. estamos a 3, pero ellos traen semillas, plantas, alimentos de Europa que pues no sabían si la tierra iba a Claro, iba a servir para funcionar. ellos, y los Wampanoag pues les enseñan que ciertas semillas como el maíz pues daba Se podía. bastante bien. ¿Qué ocurre? Que en el otoño, meses después, estamos hablando de marzo, pues nos vamos prácticamente hasta octubre, noviembre de ese mismo año, tras la primera buena cosecha de estos peregrinos que llegaron, pues para celebrar invitaron a, aquí tengo el nombre, como 90 integrantes de los Wampanoag para pues esta celebración de darles las gracias de haberles enseñado, y pues fue recíproco porque fue una fiesta de traje. Haz de cuenta, ellos trajeron o sea, ciertas traigan sus- cosas. Y los que así Wampanoag- funciona el Día de Acción de Gracias. Exacto, ¿no? Y los Wampanoag que traían, pues que el venadito, que la liebre, y los otros, pues que el pancito de centeno, que ya ves que. les Yo gusta. pienso que es una de las más importantes celebraciones en Estados Unidos. ¿no? Sí, y fíjate que curioso porque, bueno, surge ahí justamente con los que llegaron a Cape Cod,
y pues con todos los peregrinos, este invierno Claro. devastador de 1620 y que llegan los Wampa, ¿no? Les echan la mano. Y esta celebración o este agradecimiento o manera de hacerlo, pues lo fueron imitando otros colonos alrededor. Y no solamente para estas situaciones, ¿no? También cuando había victorias en alguna que otra guerra, alguna Sí, se confrontación. volvió como una manera de... Así es, por cosechas, eventos importantes, cumpleaños, bueno, se hacían este tipo de eventos. Fue hasta 1863, fíjate, cuando el presidente Abraham Lincoln proclamó que el último jueves de noviembre como Día de Acción de Gracias, buscando unir al país, porque esto lo hace justamente a la mitad de la guerra civil. O sea, dijo, a ver, pausa, vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias, y lo implementó, pero fue hasta 1900, fíjate desde cuándo, hasta 1941. Estás hablando 400 años después, bueno, 300 años El después. Congreso de los Estados Unidos lo terminó por oficializar y lo dejó que fuera el cuarto jueves de noviembre. Y todo esto tiene que ver con las brujas de Salem. ¿Qué tal? Increíblemente, porque ahí fue donde nació, Ahí nació el tema. el mito o el tema. Y es una celebración importante para los Estados Unidos. En México, pues obviamente estamos muy lejos y obviamente no llegamos. Nosotros fue una historia diferente con los españoles, que no me estoy quejando, me gusta mi origen. Pero bueno, para Estados Unidos es muy importante. No. Después de hacerlo, leer ¿no? esto, créeme que nos fue de maravilla. Vivimos en la gloria, claro. ¿no? O sea, porque esto sí fue algo bastante cruel. Y muchas cosas de las que ahorita vamos a platicar van a ver por qué. Bueno, ¿cómo vivían estas personas? ¿Cuáles eran sus costumbres? ¿Qué es lo que hacían para pasar el día y no aburrirse? Aparte de rezar. ¿No has visto ese video de donde entrevistan a dos menonitas a dos niños menonitas? ¿Y qué hacen los domingos? Tomar cerveza y buscar muchachas. Dice. Muy bueno. Y ya era todo lo que hacían. Bueno, pues como bien mencionas, las costumbres de estas estaban profundamente marcadas por su fe religiosa, su ética del trabajo y su ideal de comunidad moralmente disciplinada. Ellos llegaron a este continente con la promesa de que iban a tener libre culto. Entonces, ellos tenían la idea de formar esta utopía bíblica. Sí. ¿No? O sea, querían lo mejor, los mejores valores de ¿cómo se dice? De la doctrina, implementarlos acá. Por eso eran tan cuadrados. Bueno, querían crear algo que le llamaban la ciudad sobre una colina. La casa sobre la que colina. querían todos ser así como novela de Sí, nada más Televisa, que todos cayera vivimos juntos así. Y el halo de luz así. Sí. Y, ¿no? pues eso Pues estaba no, lejos de chavos, suceder. no, pues ¿no? estaban verdes, estaban chavos. Bueno, Pero todo con un tinte religioso muy siempre, fanático. siempre. Muy fanático. Las familias, pues evidentemente eran numerosas, o sea, no había sistemas de anticonceptivo y aquí lo que Diosito mande, ¿no? Entonces, pues habían entre 6. A ver, solo había cerveza y perseguir a las muchachas y rezar, pero rezas en la noche, ¿no? Entonces, no como los musulmanes que al menos rezan todo el día, pero había que entrarle a algo, ¿no? Algo que había que hacer. O sea, tenía que construir casas, tenía que la cosecha. No, pero cuando te cansabas, ¿qué hacías? No, pues nada, ir a hacer piojito a la señora. Ir al granero. Y del piojito a granero, retosar en la paja, ¿no? En la paja. Era, lo más cómodo que había era la paja. Entonces, Sí. pues vas al granero. Sigue siendo muy cómoda la paja. No lo sé. Nunca me he acostado en paja, pero asumo que habrá cierto Bueno, grado de fue confort. un tema más de lingo español. La paja. Odio cuando me tardo 5 minutos en entender. Sí, lo es. Daumático es un tipo sabio. Tienen que hacerle caso a Daumático. Bueno, tenían entre 6 y 10 hijos, lo que se pueden imaginar que eran familias bastante numerosas. Y evidentemente el matrimonio se veía como un deber religioso y social, ¿no? Tenías que casarte. Claro. Tenías que casarte. Y aparte para las chicas, obviamente, hoy en día eso ya no existe, ¿no? Ya les vale madre. Pero en aquel entonces no había nada que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Casarte. No, me caso y tengo hijos. Y tengo hijos. Y entonces, trabajo. Esa es mi actividad. No, pero el trabajo es el hombre. Sí, no, y la mujer también. La mujer pues tenía que cuidar a los chiquillos, ¿no? Sí, A ver, bueno, ¿cuántos? y hacer- ¿17? 17, muy bien. Sí, no, pues eran muchísimos. Todos los miembros de la casa tenían que trabajar. Los hombres y los hijos mayores se iban al campo, a ganado, artesanal, Sí, a cazar, leñadores, cualquier cosa. Sembrar o lo que sea. Los hijos pequeños los dejaban en la casa junto con la mamá y con las hijas
pero los varones pequeños estaban encargados de las parcelitas, de sus, ¿cómo se dice? De sus huertitos De que sus tenían huertitos ahí. ahí. Ellos eran ahí los responsables. Las hijas, las señoras, las mujeres de la casa, pues se encargaban de cosas de la casa. Ojo, este episodio no es a propósito, ¿de acuerdo? Pero va a estar cargado de misoginia involuntaria, no por nosotros, sino por el contexto que se vivía en este momento. Así es que desde ahorita pido disculpas. Ojo, y no somos las opiniones de este programa, no reflejan, ¿no? No. O sea, esto es lo que pasaba en 1620. Exacto, o sea, estamos hablando de hace una un chingo. sociedad puritana, Y ¿no? ni siquiera fue en México. Exacto, o sea, para empezar. Nomás esto les estamos platicando el chisme. No se me vayan a poner mal, ¿no? Bueno, vivían en pequeñas casas de... Bueno, dependiendo del tamaño de la familia y del poder adquisitivo, pero básicamente vivían en casas de madera que ellos mismos muchas veces construían. tenían que hacerlas, ¿no? O sea, y ellos mismos no nos referimos tanto a que los albañiles, no, la misma familia se Sí, la involucraba, familia ¿no? metían el hombro y a darle. O sea, no exacto. crean que ustedes que había la compañía, el arquitecto que llegaba y a ver, Robles, métele ahí no. 2 kilos de varilla. No, Mr. Robles no estaba por ahí todavía presente. Bueno, su dieta en qué constaba, importante, pan de centeno, maíz, avena de todo tipo, carne de cerdo, res o pescado y su bebida por elección predilecta, la sidra de manzana. Porque si se tomaban el agua, pues ya sabemos qué es lo que pasa. Sobre todo que en ese entonces no la hervían tanto. Y no sabían qué hacer con el agua, entonces era más coqueto. ¿Cómo era su estructura social? Pues bastante jerárquica. El prestigio se medía básicamente por tu posición en la iglesia. O sea, si eras el ministro, eras casi el gobernador de ahí, ¿no? O sea, eres el mandamás, el caporal, el terrateniente. Sí, el ¿no? billetudo. Así es. ¿O cuánta tierra tenías? También tiene que ver, ¿no? Efectivamente, la posesión de las tierras y sobre todo, Sí. qué tan respetuoso eras de las normas religiosas. Porque si eras un pillo, ¿cómo te daba un pícaro? Un pícaro. Si eras un pícaro, pues bueno, no te veían No, tan bueno, bien. el adúltero pues era apedrearlo, ¿no? Horriblemente, O sea, eso no pasaba. Y te hablaban mucho me encanta ahora que hablamos de la película esta de Cradle, creo que se llama en inglés, que dicen, es Jacinto Canek y tiene 300 acres. Sí. No, pásale, Sí, claro, no, ahí viene el de los 300 acres. Ahí viene el de los ¿no? 300 acres. Y este güey sí es creyente, ¿no? Ustedes bola de planas, Así es. Y bueno, otra de sus cosas muy interesantes que no festejaban la Navidad. La Navidad, como muchos saben, era una festividad pagana. Ellos no se apegaban a ese tipo de cosas. Otra cosa es que el ocio era visto con desconfianza. La asistencia al culto dominical, por ejemplo, era obligatoria. Si no ibas a misa, híjole. Agárrate el pecado. No, tengan bastante cuidado con eso. Bueno, en 1600 y fracción. Y pues obviamente las infracciones religiosas podían ser castigadas por la comunidad y no Ahora, ¿te eran imaginas el benevolentes. poder que tenía el ministro? O sea, el ministro religioso que no solo era quien dictaba el culto, quien te decía, oye, pues Dios dijo la palabra del Señor, la Biblia y todo esto, sino aparte, el güey gozaba de un prestigio inmaculado. O sea, ¿a quién le pides consejo? Ve con el ministro. Al ministro. Oye, es que este cabrón me chingó unas tierras. Ve con el ministro. Sí. Que el ministro lo arregle. Sí. Oye, que se está muriendo y que necesita. Ahorita el ministro lo resuelve. Lo resuelve, ¿no? Sí. Era quien solucionaba todo, ¿no? Sí, totalmente. Y un tema que no es importante, creo, pero no es tan claro. La esclavitud seguía total y estábamos absolutamente ahí, ¿no? Sí, ¿no? estábamos O sea, ahí. Todavía estábamos en eso. De hecho, es cuando estaba en ebullición todo ese comercio, ¿no? Es cuando las grandes potencias esclavistas, por decirles de una forma, como Portugal, Holanda, Inglaterra, Francia, claro. pues estaban haciendo ese comercio y que estos lugares eran puertos. Y era bien visto tener tu esclavo, ¿no? No, por supuesto. Sí, ¿cuántos esclavos tienes, Sí, carnal? exacto. No, pues yo traigo 6. Uy, no. No, y mira, ese ya está viejo, ¿no? Sí, ese ya no aguanta. Sí, ya no trae. Oye, en la parte de la educación, algo interesante que trajeron estas personas era la educación. En 1647 se aprobó una ley que se llamaba Old Deluder Satan Act. Ok. O Ley de Satanás Viejo Engañador,
que Viejo obliga. rabo verde Sí, casi. sí, me sentí aludido. Sí, sí. Así de, Me oye, sentí güey, ofendido. Oye, güey, ay. estoy platicando tu historia, güey. Que obligaba a las comunidades, a todas las comunidades, a tener escuelas para que los niños aprendieran a leer la Biblia. Entonces, desde chamacos les enseñaban a leer. Los puritanos, justamente. Ya prometo que no voy Sí, a hablar. no, ya no vamos a hablar. Es que aquí se está cayendo el cielo y creo que se enojaron. Los puritanos son quienes fundan Harvard. No, bueno, pues está en Boston. Está en Boston, están- sí. Y bueno, o sea, esta gente funda Cambridge. Ahí estamos, funda fíjate. Ahí está Harvard. Salem y ahí está Boston. O sea, Ellos fundan está. en 1636. Y sabes que me encanta. Y Springfield. Está por ahí. Uno de Springfield. los 10,000, ¿no? Ay, Springfields que hay. sí, me parece Springfield, Sí, Massachusetts. Pero bueno, ellos fundan Harvard porque en un inicio era la escuela que se encargaba de formar a los ministros quienes mandaban a las comunidades. Que como siempre las escuelas y las iglesias en esta mezcla, no quiero decir perversa, Davo, porque voy a ser apedreado, pero en esta mezcla perversa, Sí, pues lo es. donde controlas la educación y pues también controlas la mentalidad de la gente, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo formas una comunidad? ¿Cómo puedes unir al albañil con el maestro, con un astronauta, O sea, porque si te das cuenta, sus profesiones, sus naturalezas son diferentes. Pero ¿cómo unes a esta comunidad? Gobernando su ideología, Miedo. ¿no? No, o hacerles creer a todos en lo mismo. Sí, claro. O sea, Y bueno, ya nos vamos a poner Pero muy... no tiene nada que No, ver no es por así. ahí, no es por ahí. Vamos. Bueno, más o menos, pero no es de eso, no se trata sí, de pero eso. todavía no. Exacto. Las colonias tenían asambleas y reuniones de pueblo, los famosos town meetings, donde se formaba el holgorio, la verdulería, el aquelarre político. Que a se vivía diferencia ahí. son estas usos y costumbres. Al día de hoy, los gringos son muy de hacer estas asambleas. Sí, ¿no? sí, en sus... Aquí en México nos cuesta trabajo, ¿no? Dicen la asamblea de colonos y van dos güeyes. Sí. O sea, a todo mundo le vale más. Sí, sí, pero en allá es muy No, común. la comunidad que es muy hay activa. la comunidad es activa en este tipo de Sí, eventos. ¿no? mucho, Aquí creo que mucho. somos mucho más apáticos, pero creo que tiene que ver con nuestra historia, donde el hacer esta comunidad no estaba tan... en ¿Qué la hablas, de- Lucifer? Nosotros aquí no somos para nada apáticos. ¿Cuántas No. calles no cerramos por cuestiones que no nos gustan? Oye, pregúntales en la marcha del 2 de octubre, ¿no? No, pobrecitos, les fue Qué de la madriza. patada. Pero bueno, vamos a regresar a esto. Los famosos town meetings que se llevaban a cabo en los templos o en los edificios más grandes de los pueblos, en donde los hombres libres podrían participar en las decisiones a nivel comunitario. Aquí viene un viejo adagio, un viejo dicho muy sabio que dice: pueblo chico, infierno grande, grande. Por su... con Es que eco. es que hasta le tuve que poner efecto, porque Es que era una... A ver, es que tienes... ese es el problema. Lo primero que tienes que ver es que Pueblo Chico, güey, la mitad está casada con la mitad, güey. Además, Todos son familiares. todos son primos. Entonces, oye, que mi cuñado, que ya te diste a mi cuñado. O sea, siempre hay Todos. problemas. Siempre. Digo, perdón, amo a mi familia, pero las familias tienden a ser conflictivas porque así son las familias. Porque no hay para dónde correr, Lucifagor. Porque no es como que si digas ya, Me largo. me largo ya. Sí, no se no. puede. Es lo mismo, un pequeño pueblo. Un pueblo pequeño es un infierno grande. ¿Y qué ocasiona esto? Pues división entre las familias influyentes, rivalidades económicas y tensiones con colonos que no compartían la ortodoxia puritana. O sea, envidia, Nabo. Envidia, Sí, cizaña, cizaña, chisme, sí. la chisme. Guárdame este fierro. Apuñaladas Sí. traperas. Pues obviamente, acabas de decir, ¿qué es lo que te daba importancia? Ahí viene Don John, el de las 400 hectáreas, Hijo pero, de su madre. pero Don Philip se encela porque él solo tiene 200. Y dice Don Philip que No. este cabrón le robó 50 que le había dado su abuelo. Porque aparte, pues ¿en dónde dice, no? Aparte, Don Philip acusa Aquí- a Don John. Aquí empieza, la mía empieza del arroyo Ahí para allá. está, y ya. Oye, pero que el arroyo era mío. El arroyo, papá. Ok, dice Don John y se va. ¿Y qué pasa entonces cuando un corderito, un borreguito de Don Philip se brinca para allá? Y dice John, oye, pues que tú dijiste que del arroyo para acá todo es mío. Cabrón. Aquí se queda. Cordero, Oye, aquí. Y pregúntale a John Dotton cómo se chingaba en el río, ¿no? ¿No? Pero- Además, ¿no? Porque muy buena serie, vean Yellowstone, Por cierto. que también. No puede- relacionado, pero Pero bueno, más o menos, viene más o con la menos, época, más o menos que sí. Pero
Sí, o sea, este tipo de situaciones se daban, ¿no? O sea, la envidia por terrenos, por riquezas, por animales, había de todo. El cochino dinero, Davomático. Aunque no sí, estemos hablando en aquel ahí entonces está. de pesos, moneda, pero estás hablando de terrenos, de acres, de árboles, de vacas, de cerdos, Las de posesiones, plantaciones, la, de la todas riqueza. las riquezas, Sí, ¿no? así es. Bueno, pues así es como vivían. Digamos que este era el ambiente que estas personas tenían en sus comunidades. En particular, hablamos de Salem, que, ojo, hay dos, bueno, para ese entonces había dos Salem, que era Salem, Old Town y Old Town. ahorita te lo pongo aquí, lo tengo a la mano. Salem Village y Salem Exactamente. Town. Salem Town es la que actualmente sigue siendo Salem, que es... Era más ciudad. Era una ciudad más grande, más cerca del Más. puerto, y es por eso que se desarrolló económicamente más. Y Salem Village, actualmente Danvers, si no me equivoco, Sí. está más hacia tierra adentro y es hacia donde se fueron los campesinos justamente para tener estas tierras de cultivo. Y era donde estaba el pedo. Digamos, donde se arma el Ahí donde el sí, joglorio. exacto, porque Salem, la ciudad grande en la que actualmente existe y que es este bastión de Halloween tan bonito, Claro. que creo que se pone muy bonito. Se pone increíble. No Vi es en unas donde cosas. ocurrieron las cosas. Los No. juicios ocurrieron en Danvers, o sea, en Salem Village, más adentro de, digamos que de la tierra, más al oeste. Pero bueno, No otra sé si cosa. aquí viene por ahí un... Ahí está Danvers, mira, Sí. lo puedes ver allá arriba. Muy cerquita, de hecho, ¿no? Mira. A unos cuantos kilómetros o millas. Ahí ves Salem y arriba está Al Danvers. norte, ¿no? Se alcanza a Sí, ver. Y, pero, ojo, otra cosa también es que los juicios o toda esta cosa no solo ocurrió en Salem, fueron varias comunidades que estuvieron involucradas, solo que aquí fue en donde se llevaron a cabo los juicios. Aquí es donde se los chingan. de Bueno, veras. pues ese es más o menos el contexto cómo vivían. Ahora bien, te voy a platicar de una guerra y quiero platicarles todo esto porque al final creo que todo se conjuga para que lo que ocurrió El no- contexto en este caso es muy importante. es muy importante y para que más o menos vean por qué se llegó a esa situación tan lamentable. Bueno, aquí te voy a platicar de la guerra del rey Felipe que ocurrió entre 1675 y 1676. Ay, Felipón. Que justamente Felipe, pues no se llamaba realmente Felipe, se llamaba Metacomet, que era el jefe, era un jefe importante de los Wampanoag. ¿Te acuerdas del nombre que te Sí, dije claro. que cuando llegaron los que extendieron Los que la ayudaron. mano y les dijeron, mi hermano, mi brother from another Mi England pana, le mother, dijeron. mira, te doy de mi maíz, tú comes en mi mesa. Esos mismos Wampanoag. Bueno, vamos a pensar que ya han pasado 50 años desde que llegaron los primeros peregrinos, o los primeros peregrinos a Plymouth, que fue el primer nombre que le dieron a Cape Cod. Ujú. Además, ya pues otros colonos, como también te había dicho, alemanes, holandeses, franceses, andaban por ahí. Había comercio. Se comerciaba ya, incluso pues, 50 años después de... No, de- bueno, había crecido, las ciudades habían empezado Así a es. desarrollarse, o sea... Y el comercio entre los europeos, por decirles de una forma, y los nativos, pues ya era presente. Sin embargo, pues había desconfianza, ¿no? O sea, sí éramos cuates, pero... ¡ay! Oye, me estás había cobrando cosas. más caro el cerdo, que yo te lo daba a mejor Fíjate que, precio. no y... tanto por eso. Mira, acuérdate que los europeos traen algo nuevo al continente americano, que son enfermedades. Es decir, aparte de enfermedades y cerdos. Ajá. Traen enfermedades que se propagaron en ese Claro. momento, ¿no? Otra cosa, presión cultural. ¿Qué ocurría con esto? Que los ingleses, aunque no eran ni sus esclavos, ni servidumbre, ni absolutamente nada, veían con desdén a los nativos, los sobajaban. Pero eso es, no quiero decir normal, pero es común en estas invasiones a otras tierras, en donde de una manera el que invade porque se siente más poderoso, cree que la cultura del invadido pues es mucho menos importante. Digo, lo vimos aquí sin duda alguna, los españoles que pues impusieron el catolicismo y obviamente allá pasó igual, como seguramente pasó en todos Sí, los lugares. donde- y evidentemente esto ocasiona roces, ocasiona Claro. descontentos. Además, otra cosa importante es que pues en un origen los europeos estaban en la costa.
Y de repente los empezaron a empujar No y más, territorio y más, territorio y hasta para allá hasta que les empiezan a quitar tierras. Y bueno, esta era la situación que se estaba viviendo. Empezaban a haber tensiones. En junio de 1675, ojo, los acontecimientos de los juicios de Salem ocurren en el 92. Estamos hablando aquí escasamente Todavía 15, 17 años ¿no? antes. Ocurre otro juicio, nada que ver con brujas. En este caso, ejecutan a 3 nativos porque asesinaron a un, ¿cómo se le dice? A un nativo que se había convertido al cristianismo, bueno, al puritanismo cristianismo. Ok, y lo matan. Y lo matan. Entonces, en un de juicio, todos, oye, güey. ejecutan a 3, ahorcan a 3, y pues esto al gran jefe Metacomet pues lo hace enojar y Claro. que se les avienta con dientes y A cuchillo ver, hijos de desenvainado, ¿no? Le llamaron Rey Felipe porque necesitaban el nombre de un enemigo y Felipe era justamente el rey de España en ese momento. Claro, Y entonces dijeron, dijeron, ese. este Rey Felipe, vamos Y a como ponerle. no podemos pronunciar su nombre, Exacto, más bien por eso, ¿no? Sí. Más bien por eso lo bautizaron como Rey Felipe. Pero bueno, al final fue una guerra que se aventaron, murieron por parte de ambos bandos muchas personas. Se habla que murió el 10% de la población wow. de la gente de Salem, bueno, de Que esta parecido seguramente a lo que tuvimos en México, voy a decir. Mejor armamento, mejor equipo, más moderno. Sí, y en menor escala también, porque Sí. nada más ocurrió en esa zona. En ese pequeño sector. Y bueno, durante meses fueron estas redadas, o ¿cómo les llaman? Raids, incursiones, digamos, de parte de los... Que también de las seamos honestos, ¿no? Siempre el dinero hace pues que quieras limpiar la zona para poder hacerte de los recursos. O sea, no es una novedad que llegue un invasor y quiera quitar a los que ahí viven para quedarse con lo que hay. Efectivamente. Y bueno, esto termina un año después, en 1676. La coalición de nativos, indígenas que hizo Metacomet, se empieza a debilitar. Obviamente, pues ya no comparten intereses. Bueno, había cosas, además falta de Ya no víveres. festejaban el de Acción de Gracias. Sí, ya no les que tú invitaron pavito, ya no me güey. invitaste a la pachanga, Pues se sintieron, ya me ¿no? sentí. No, claro. pero entre la misma, te digo, en esta coalición indígena, pues empiezan a debilitar entre ellos al grado de que terminan por traicionar a Metacomet, y pues los colonos, en este caso los peregrinos que vivían años antes. A ver, me estás diciendo que algunas de las otras tribus traicionaron a Metacomet. No, sus mismos hombres. O sea, su misma gente lo Sí. madreó. ¿Por qué? Ahora, ¿por más dinero? Ojo, pues yo creo que sí. Ahora, ojo, Metacomet era hijo del que años atrás había firmado y afianzado la paz con los güeyes estos que llegaron del Mayflower. O sea, todo mal. Todo mal, güey. Todo mal. Entonces lo matan, lo decapitan, exhiben la cabeza de este güey ahí en la aldea. Ya sabes. ¿Y luego crees que Game of Thrones es brutal? No. Y luego lo creen que historia. lo que pasa debajo Claro. de los puentes aquí es brutal. Lo Claro. hacían, ¿no? Lo hacían. Y bueno, esto trajo muchas consecuencias. Uno, la guerra prácticamente destruyó el poder militar de estos pueblos nativos en particular, y se fueron replegando. Los metieron seguramente hacia Canadá o hacia aquellos lugares. Muchos de estos nativos pues terminaron como esclavos vendidos en el Caribe, nada más para que pues, puedas imaginar. Imagínate. Sí, no, imagínate este extirpe de guerreros legendarios Qué ahí locura. vendidos como esclavos, ¿no? Digo, como los mismos gente de color que venía desde África y terminaron. Así es. Se hablaba por ahí de Barbados, ¿no? Que era En Barbados, como una efectivamente, zona como donde un- había muchísimo un hub de Como el de Cedis, comercio. ¿no? De Ajá. esclavos. Está mal, güey. Bueno. Pero estamos hablando de 1620. Sí, exacto. Ojo. No nos juzguen. No nos juzguen. Bueno, y lo más importante, o las consecuencias más que para nuestro propósito pues ocasionó más eco, fue que los colonos terminaron pues bastante traumatizados por este hecho. O sea,
porque de repente y de la nada, un día tranquilo en tu aldea, llegaban estos güeyes en caballo con lanzas a matar colonos. Madrear todo. Entonces quedaron paranoicos, quedaron con todo el tiempo a la expectativa de un ataque de estas personas, ¿no? De los nativos. Claro. Eso, pues, obviamente imperó en el psique de la comunidad, ¿no? Estaban siempre a Entonces, las vivas. ya habías llegado a sufrir. Así es. Tienes estas guerras en donde los nativos no te quieren y te medio matan. Ya te dijeron que no te quieren. Y ya eras un mega fanático. Exacto. O sea, no quites es un cóctel que empieza a cocinarse. Ok. ¿No? Y nada, como por último, también pues vamos a ver un poco el tema climático. ¿Tú sabías que del siglo XVI al siglo XIX, por 300 años, se vivió algo que llamaron la pequeña edad de hielo? O sea, hace un frío de la chingada. Los inviernos, ok, si no como la edad de hielo en donde todo el planeta estaba congelado y nada, ya había perezosos paseándose con mamuts. Sí, sí. No a ese grado, pero sí, los inviernos más fríos, más largos, veranos muy cortos, noches muy largas, nevadas muy violentas. Claro. O sea, sí les fue mal. En particular el invierno de 1690, Que es justo cuando que es más o estamos menos, llegando ese invierno en particular congeló ríos, la bahía de Boston, toda esa parte quedó congelada. Obviamente, al congelarse ríos, las nevadas bloqueaban caminos, los ríos bloqueaban vías, pues hubo hambrunas, hubo mucho del alimento. Mucho sufrimiento, ¿no? Porque Sí, pues, ¿qué comías? Exacto. Sí, Salvo murió. el grano que guardaste Así o alguna es, cosa. así es. Y eso, el grano que guardaste, todos los alimentos que llegaste a almacenar, pues por la humedad, el frío, pues también tienden a descomponerse. Necesito que recuerden mucho esta parte de que el alimento se empieza a descomponer, porque va muy de la mano con cosas o teorías de situaciones de lo que vamos a platicar. Pues bueno, este es el contexto, Lucifagor. Ya más o menos tienes una idea. En 92, que es cuando empiezan a ocurrir los sucesos de los juicios de Salem, pues estábamos con una población que vivía con miedo, básicamente todo el tiempo. Otra cosa es que las comunidades, pues se generaban estas tensiones bastante... pues estaba a flor de piel el sentimiento, ¿no? No, a ver, estás viviendo una crisis económica, porque digo, obviamente es diferente el enfoque de aquel entonces a la hora, pero no tenías billete. No. Te estabas muriendo porque hacía un frío de la fregada. ¿Creías que Dios somehow te iba a salvar de esto? O si no te iba a salvar, era el diablo el que te estaba hundiendo en esto. Pues tu cabeza no estaba en el mejor lugar. No, definitivamente no. Estabas viviendo con miedo. Básicamente viviendo con tensión, aunque no tan a la vista, pero sí se vivía con situaciones así. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, para empezar, esta situación de los linchamientos de brujas o juicios contra gente o mujeres acusadas de brujería no inician acá. De hecho, se inician tiempo atrás, creo que unos 30, 40 años antes, justamente en Plymouth, que posteriormente se funda la bahía de Boston. Uh-huh. Ahí hubieron algunos linchamientos, no tantos. Pero no era todavía tan serio, ¿no? O sea, eran algunos temas no tan brujescos, quiero pensar. No, sí eran. Eran de gente que, bueno, mujeres que acusaban de brujería, aunque no se tienen tantos datos de cuáles fueron los cargos. O quiénes específicamente. Sí, pero estamos hablando de que de 1640 a 1660 y tantos, o 70, hubo una veintena de estos casos, pero aislados. O sea, tipo de que en un año ocurrían 2, al año siguiente 3, ¿sabes? O sea, no, realmente no era algo, sí era algo de llamar la atención, ¿no? Pero no algo como lo que ocurrió aquí, que fueron 20, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, ya con todos estos datos en las manos,
les voy a dar la cronología de los eventos para que vean cómo empezamos. Todo esto vamos a remontarnos a enero, finales de enero en particular de 1692. Aún el invierno estaba presente, frío todavía. En donde supuestamente se atestigua alguien ve un grupo de mujeres dentro del bosque jugando, gritando, bailando, cosa rarísima que tenían prohibido bailar. El baile era una manifestación demoníaca, bueno, ¿no? Todo era manifestación demoníaca. Todo era manifestación. Cualquier cosa que se viera rarito, que fuera, digamos, incitador sexualmente, que fuera grosero, pues era el diablo. Así es. Y bueno, alguien dice que atestigua, que ve a este grupo de mujeres bailando ahí en el bosque, incluso una que otra. La jarana, taca, 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 taca. No, yo más bien me las imagino con esa de Kumbaya. Bien, Joan Baez. Aquí como en Tulum. Sí, ¿no? Yo creo que pronto, si esas personas hubieran vivido en Tulum, híjole, mucha gente. Pero bueno, se pasa esto, ¿no? Se atestiguan estos eventos. También se cree y se tiene la certeza de que Betty Parris, quien va a ser muy importante para nuestra historia, y Abigail Williams, primas, una de 9, otra de 11, tenían la costumbre de hacer estos jueguitos de adivinación, en particular uno que se llamaba o que le llaman el espejo de Venus. Supuestamente... Le muestras a Venus al espejo. ¡Ay! Agarras Clara... Doña Carmen me lo enseñó. Saludos a Doña Carmen, donde quiera que esté. Saludos. Partes un huevo, le quitas la yema. Interpretes el huevo. Y la clara del huevo que se deshace, ¿no? Y ahí interpretas. Bueno, que es muchas de estas versiones donde adivinas... el futuro y con quién. En el caso particular de era con quién se iban a casar, ¿no? Entonces, bueno, se cuenta que eso hacían. Y pues obviamente esto era mal visto. Sin embargo, y aquí me acordé mucho del capítulo de Los Simpsons y de la hija del reverendo. Que era una hija de la chingada. Pues haz de cuenta, Betty Parris, de 9 años, hija del reverendo Samuel Parris, quien era el ministro de la iglesia de Salem, ¿no? Bueno, de Salem Que ya entendimos Village. que era alguien poderoso. Que era alguien poderoso. Era el ministro, ¿ok? Como ya platicamos, en la punta de la pirámide se encontraba este señor y su familia. Claro. Bien. Ella y Abigail Williams, que era sobrina de este señor, comenzaron a mostrar comportamientos muy extraños. ¿Qué son muy extraños, Davo? Convulsiones, gritos, visiones. Cuentan que se arrastraban. Cuentan que se arrastraban debajo de las mesas y hasta cayó un trueno. Sí, güey, cayó un pinche rayo. Se arrastraban debajo de las mesas, ladraban como perros. Bueno, se ponían que se orinaban. Les decía, ¿tú que presumes de vaquero? Sí. Móntame. Se orinaban. Toda una onda muy al estilo del exorcista de la película, ¿no? Que no se tiene claro la razón, ¿correcto? O sí se tiene muy claro. Digo, obviamente... La razón real... pero ¿La razón real de qué fue lo que ocurrió? No. O sea, la razón real de por qué... Empezaron a actuar de esta manera. No se tiene. Se tienen claro. teorías. Digo, hay estas teorías y está la novela y todo este rollo, pero en realidad no se están tan seguros. No. O sea, Davo, ¿no podría haber sido Lucifer? Esa es una muy buena teoría. O sea, que Lucifer haya. O sea, que el innombrable, el maligno, como le dicen, para no mencionar su nombre, que el maligno se haya aparecido y que haya... No. Perdón. Que se haya aparecido y que haya hecho... Pero vean qué importante es este datito, ¿eh? No se sabe no se sabe a ciencia cierta por qué estas niñas empezaron a hacerlo. Sigamos. Bueno, al poquito tiempo que empiezan a tener estas manifestaciones, Betty Parris y Abigail Williams, al poquito tiempo se les une Anna Putnam Jr., una chica de 12 años y otras cuantas niñas de Salem. O sea, se formó un grupo de niñas poseídas. O sea, el grupo de las poseídas. De las adolescentes poseídas.
Güey, Ok. bueno, entonces la cosa va tomando... Pero, Ay, ¿y estamos hablando ya de 3 niñas? no, ya más. ¿O ya, más? Ya estamos hablando casi de 10 niñas. 10 niñas simulando estar poseídas. Ajá, fingiendo o supuestamente poseídas o fingiendo o... Que hacían estas cosas, estos bailes en el bosque, hacían cosas extrañas, ¿no? Veían cosas, gritaban, Sí, ahí lloraban. se ponían ahí estaban o sea, catatónicas de repente. de repente, o estas sea, cuentan que se desmayaban y que las cargaban como si fueran una tabla. Cosas visiones, cosas bastante que raras. estamos hablando de un gran teléfono descompuesto, ¿no? Mucho. O sea, esto pasó hace 400 años. Aproximadamente, sí. Poco menos. Y no tenías como datos tan claros. O sea, es lo que, ahora sí que como lo que la gente cuenta, ¿no? Mira, 1692, 333 años para ser exactos. Entonces, Fíjate. hace 333 años no había un escribano escribiendo todo lo que veía, no Bueno, había memorias USB, ¿verdad? No, pero fíjate que a diferencia de otras cosas, esto está muy bien O sea, sí documentado. se tiene claramente Sí, cómo. cómo, fechas, Ok. nombres y a la fecha, digamos que el paradero de estas personas se tiene registrado. No, se tiene muy bien documentado, a diferencia de otras cosas. Bien, para febrero, unos días después, pues ya estas manifestaciones en las niñas, pues ya era más recurrente, eran cosas más fuertes y pues ya el reverendo pues se dio cuenta de que no solo con rezos iba a solucionar las cosas, entonces por fin decide llamarle al médico local llamado William Griggs. Y este señor, pues después de analizarlas, después de hacer exámenes, dio el diagnóstico muy profesional de que sufrían de un severo caso de brujería. O sea, él y hasta dijo, cayó oye, un trueno, qué chingón. sí, qué pedo. Él dijo, oye, pues es que están haciendo cosas raras, hacen bailes, hacen extrañeces, están Tan poseídas. Oiga, Que, ojo, pero más que brujería, epilepsia, era posesión, ¿no? Quiero pensar que más que el que ellas eran les habían brujas, hecho un trabajito. ellas habían hecho un trabajito. No, a ellas eran a las ellas víctimas. alguien les hizo Así es. una Ellas, chamba. a alguien Ok. les hizo una chamba, por eso estaban embrujadas, por eso tenían todas estas manifestaciones, estas visiones y esta locura. Y entonces el médico, como este señor súper instruido, súper docto y estudiado, pues da el mejor de sus, ¿cómo se dice? Que nos habla de una Diagnósticos. persona súper 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 leída. Y dice, leída. y nos da su mejor diagnóstico. Claro, 1690. O sea, no pidamos mucho, ¿no? Y nadie Pero, se sorprendió cuando dijo, sí, de verdad no, está poseída. Sí, a huevo, el están poseídas. diagnóstico es un severo caso de brujería aguda. Y tómalo. ¿De dónde toma la idea? Sabemos que te había platicado que no era el único caso que se había dado. Ya había habido algunos casos. Pero bueno, eso llega de Europa. Toda la persecución de brujas que hubo en Europa fue brutal. Y todo esta idea de que eran brujas y había que acabar con ellas, porque ojo, no hablamos en la historia, en ningún momento de la historia se habla de una quema de brujos. No, eran brujas. Siempre ha sido brujas o una quema de zombies, ¿no? O sea, lo famoso es la quema y persecución de Pero las brujas. no dejemos de ver de lado que sí había hombres, que dentro de los 19 hubo creo que 8 hombres que fueron acusados, acusados, ¿no? De brujería. Pero no. Yo me refiero ya más a la parte técnica, o sea, la parte histórica. Sí. No ha habido per se. ¿Te imaginas la parte persecución? técnica? Si le hablan. A ver, técnicamente, ¿usted cree que esta persona está poseída porque la señora Robles dice que la vio por la noche bailando desnuda? Pues Claro. entonces, no, pero me refiero a lo que la historia dicta, pues no ha habido otra cosa más que lo que sí ha habido es una persecución y una cacería de brujas. Claro. Y esto viene de Europa y viene desde la creación de la Inquisición. Y vamos a unirlo ahora con el tema del Santo Grial y de Leonardo da Vinci, porque esta Inquisición originalmente se crea para acabar con los albagineses, que eran los cátaros. Claro. En origen, pues tenían que acabar con ellos. Y de ahí vienen todo este tema. Pero, ojo, ¿por qué brujas? Bueno, porque la Biblia en algún punto maneja que las mujeres son más fáciles de corromper que el hombre. Les dije que esto es involuntario, Qué ojo, pedo.
que las mujeres tienen lenguas más resbaladizas que los hombres. Bueno, o sea, que no les te gusta tienes el que ir chisme. tan lejos. No le echan toda la culpa a Eva. O sea, básicamente, sí. básicamente para la iglesia, El Eva pedo era viene el desde pecado. Eva, sí. Y siempre le han echado la culpa a las mujeres, pues cómo no va a ser. Así es. Pero hubo Que son alguien... benditas, maravillosas. Viejas, Besos a por todas. cierto. Pero hubo alguien que llevó esto al siguiente nivel. No. ¿Cómo? Un fraile dominico llamado Heinrich Kramer en 1482 se dio a la... No, 1485 se dio a la tarea de redactar lo que podríamos llamar el manual para acabar con las brujas. ¿Cómo? Lo que podríamos llamar el instructivo para acabar con la brujería. Que también era importante dejar en escrito, ¿no? ¿Cómo saber si es bruja o no? Ahorita nos da mucha risa y todo eso, pero este libro, fíjense lo importante de este libro. Fue el responsable, la información de este libro fue la responsable, al menos en Europa, de matar a más de 50,000 personas. ¿Te imaginas? Se hablan de números, Lucifer, Y de totalmente... 110,000 personas que fueron quemadas, ahorcadas, lapidadas, hundidas, ahogadas, tiradas, de todo lo que te puedas imaginar. Todo esto basado en este libro. Pero basado en la imaginación de un cuate que sí, él tomaba ciertos facts que encontraba por ahí, pero si tú ves los detalles, es muy... o sea, es que me visitó la señora fantasmagóricamente me visitó por las noches, güey. ¿De qué hablas? No, este es basofia tras basofias. Muy bien, imagínate esto. En el corazón de la Europa medieval, en 1487, un libro destinado a sembrar miedo durante siglos sale a la luz. El Malleus Maleficarum, también conocido como el Martillo de las Brujas. Escrito por el inquisidor Heinrich Kramer, no solo era un tratado teológico, era un manual práctico de persecución. En sus páginas se afirmaba que las brujas eran reales, que su poder provenía del demonio y que había que cazarlas, interrogarlas y condenarlas sin piedad. El texto insistía en que las mujeres eran más susceptibles a la brujería por su supuesta debilidad moral, alimentando así los siglos de misoginia que vinieron. Y con un detalle muy curioso, justo por aquellos años, la imprenta de Gutenberg estaba en 40 boga. años, 40 años antes, justamente. Y entonces este libro fue uno de los grandes beneficiarios de esa imprenta, porque se imprimieron miles de copias. Se habla que fue y se distribuyeron por toda Europa. El más vendido después de la Biblia. Sí, fue un libro de cabecera, porque aparte la Santa Inquisición estaba en boga, era muy importante, era todo un tema. Y entonces, si tú querías ser inquisidor, necesitabas tu libro. Sí, ojo. Traías tu Biblia y traías tu Malevis, ¿no? Esto no... Los católicos, esto no lo adoptaron. No. Esto solo fue para... Pero estaban en Alemania haciéndola de pedo y imprimieron miles de copias para que si tú tenías a tu juez inquisidor local, pues le mandabas su libro, ¿no? Entonces, Y a ver, ya brother, con eso ya ya te salió la llegó- nueva edición. ¿Te Aquí llegó ya- el manual? Aquí ya sabemos que las brujas vuelan. Sí. ¿No? O que si las avientas al ¿qué río, tal esto y si no nada, ¿Tú si no sabes flotan, de dónde surge? Está bastante grotesco esto. ¿De dónde surge la idea de que las brujas vuelan en escobas? pues así probaban que eran brujas, ¿no? No, esto está bien locochón. Resulta que, pues las brujas, o mal llamadas brujas, pues eran curanderas. O sea, realmente había muchas que eran mujeres con un conocimiento de botánico impresionante y todo eso. Este tipo de cosas. Entonces, ellas fueron de las primeras en descubrir psicotrópicos en la naturaleza, hongos y todo ese tipo de cosas. Y se cuenta de que estos psicotrópicos los embarraban o impregnaban los mangos de las escobas con estos psicotrópicos y se montaban sobre de ellas y decían que estaban volando.
Por eso les dije que era bastante grotesco el origen. Yo pensé que lo decías porque había esta prueba de las brujas, ¿no? Que si la aventabas Sí, un desfiladero no. y volaba, era bruja. No. Si no volaba, pues no era bruja, ¿no? Esto sí y la está. mitad, bueno, no la mitad, todas se morían. Sí, claro, no. O había la versión también de agua, ¿no? Si la avientas al agua y flota. Es porque el Es agua bruja. es pura. Claro. Y ella, como es maldita, pues pues la repele, ¿no? Y Claro. si se ahoga, no, pues sí era. Sí, No era, ¿no? Uy. Era inocente. Uy, era Híjole. inocente. Bueno, pues ya lo sabemos. Pero bueno, de regreso a este libro, el famoso, bueno, en este caso infame Maleus Maleficarum, tiene 3 propósitos. Básicamente, definir qué es la brujería, convencer a la gente de que hay brujas y al final, pues es un manual práctico para acabar con ellas. Esto pues tuvo un impacto a nivel histórico, porque pues estamos hablando de que esto lo imprimen en 1487 y para 1692 seguía vigente y la gente le seguía haciendo caso y pues esto fue el por qué llegamos. O sea, era un manual que duró 200 años. O más, ¿no? O sea, era un libro de super cabecera. Sí, efectivamente era el libro que, digamos, consultaban. Hay una bruja, tráete el martillo de la bruja. A ver, tráetelo. A ver, ¿qué pero dice? traigo la edición de... No importa, a ver, pásame. Sí, ¿Qué dice tráete la la página nueva. 3? La página 3. Pero no sé leer, señor. Sí, el dibujito dice que... No, pero oye, y pues, consultabas ahí, oye, pues ¿sabes qué? Échale una pila de piedras a ver si aguanta. Y Sí. si aguanta es que es brujo. Sí, no, qué canijo. Bueno, de ahí es entonces este doctor leído, un doctor instruido, de donde saca la idea de que las niñas estaban poseídas, de toda esta enseñanza que el martillo de las brujas, escrito por Heinrich Kramer en 1400, bueno, publicado en 1487, de ahí todos los que vinieron después, bruja. Bruja. Pero aparte este libro, pues todo decía que era bruja, ¿no? Todo. O sea, oye, que fumas es bruja. Bruja. Que no fumas es bruja. Que Sí. te tomas tus copitas es Es bruja. bruja, sí. Oye, que se enoja, es bruja. Que no sí. se enoja, bruja. Es bruja. Solo No. las brujas aguantan a su marido, ¿no? Bueno. Ok. Ya después de que diagnostica el doctor a las niñas que estaban embrujadas, pues Regresando a Salem. ya regresamos, ya después de toda la historia del librito vamos a regresar a Salem, a estas niñas que supuestamente estaban poseídas y empiezan a averiguar, bueno, ¿qué tienen? ¿Quién les hizo esto? Y apuntan a 3 mujeres como responsables. ¿Cómo? O sea, A la primera mujer que apuntaron de inmediato y porque tenían a la mano fue a Tituba. Tituba era esclava del señor Thomas Parrish. Vamos un poquito a otro poquito de historia. Thomas Parrish, este pastor, bueno, ministro que originalmente viaja de Inglaterra a los Estados Unidos, y de ahí de los Estados Unidos, bueno, hijo de un comerciante acaudalado, lo mandan a Barbados, me parece. Barbados. Que es en donde pues tenían fincas y tenían varias cosas entre el azúcar y varias cosas que ¿cómo se les llama? Haciendas azucareras y todo esto. Y ahí adquieren la familia a Tituba. Curiosamente, en algunas lugares no mencionan esto, pero Tituba estaba casada con otro esclavo. ¿Cómo crees que se llamaba este otro esclavo? ¿Titubo? ¿No? John Indian. Ok. Entonces, John el Indio. Entonces estaban casados estas personas y este señor, el Thomas Parrish, cuando pues decide dejar Barbados porque no le estaba yendo Se nada lleva a bien, su esclavo. se regresa a Salem y pues bueno, se regresó con su esclava y pues era como costumbre el cazar esclavos porque pues al final el producto era tuya. propiedad tuya. No, pues era como si generaras más ingresos. Negociazo. Bueno, Tituba se especula que era de una etnia venezolana. Unos dicen que era africana, otros dicen que era de Venezuela. En fin, al final no era blanca. Eso sí te lo puedo asegurar, ¿no? Y pues traía evidentemente también mucha educación antillana, ¿no? Incluso por ahí la describen como una india. Sí, O sea, digo, no se está tan como tan seguro, venezolano, ¿no? Sí, o sea, sí. más nativo del sur de América. Bueno,
Y ella, pues, la acusan. Y la acusan debido a que ella era la niñera. Era la niñera y les enseñaba, pues, de Betty Parris y de Abigail Williams, que ya hablamos, ¿no? Efectivamente. Caso curioso, Abigail Williams, la otra niña, la de 11 años, que vivía con su tío Thomas Parrish, sus padres habían muerto a causa de unos indios que los habían matado. O sea, Ok. en una confrontación. Pero era huérfana y vivía con su tío, con que su tío. era. Así es. Y su prima. Y bueno, entonces, una vez que las niñas acusan a Tituba, a su esclava, a su nana, pues va el don Thomas y le pone una cintariza, le da, Una porque aparte madriza. el martillo de las brujas te dice que pues uses la violencia hasta que confiesen. Dales a palos hasta que ¿No? digan que sí. Y Claro. le pusieron una golpiza a la pobre Tituba y pues terminó ¿Qué por pasó? confesar. Confesó, sí, ¿No? me agarró el pinche diablo y me apuntó Terminó. en su libreta. ¿Qué pasaba? Tituba ya era cristiana y era ferviente cristiana, de esas de que rezan en voz alta para que escuchen que está rezando. Claro. Y para que digan, no, sí es cristiana, ya dejó de practicar Que en sus aquel cosas. entonces era interesante hacerlo para que todo el mundo viera. Porque Sí, si no- totalmente. No, sí, totalmente. No era una experiencia personal, de esto lo debías Sí, claro. de hacer público, ¿no? Entonces, ella, pues confiesa, sabe que no le va a ir bien y sabe también que de cierta forma la puede librar si admite su Porque error. hay que hacerlo, hay que entender muy bien. Una cosa era ser el brujo y otra cosa era ser la víctima del Así brujo. es. Porque, ¿qué hacían ellos? Decían, no, es que no soy yo, es el diablo, me poseyó. O sea, era tan tonta la idea Sí. que tú podías decir que fue el diablo y pues fue el diablo. Y, no, ya hay que curarle. Ya que te curaban, pues ya estabas del otro lado, ¿no? Sí. Y bueno, ella termina, te digo, por confesarlo, admitirlo, aunque no era verdad, Claro. con tal de que pues ya, ¿no? Y con esta situación terminan también ella pues diciéndoles que ella veía al diablo y que el diablo la obligaba a trabajar para él y esto y lo otro. Bueno, dentro de estas varias visiones terminan también estas niñas por acusar a otras dos mujeres. Que aquí hay un detalle bien importante que no hay que dejar ir. Tituba dijo que no solamente había visto al diablo, que había visto animales, dijo que había un libro del diablo. También. Y que en ese libro del del diablo ella vio con esos ojos que se iban a comer los gusanos a otras personas, a 12, ¿no? Según... a 12 personas, parte de la comunidad. O sea, ella simplemente estaba aventando la mierda a ver si él... Pues, me voy, pero no me voy sola. Me voy, ¿no? pero no me voy sola, sí, claro. Y bueno, estas niñas, después de acusar a Tituba, pues también dentro de sus revelaciones demoníacas, terminan acusando a otras dos mujeres, Sarah Good y Sarah Osborne. Ok, Sarah Good era pues vivía en situación de calle, una mendiga, un indigente. Sarah Osborne, por lo contrario, pues era una mujer acaudalada, viuda, pero acaudalada. Y si te pones a ver, ¿cuál es lo que caracteriza a las tres? ¿Qué tienen en común estas tres mujeres? ¿No tenían canchanchan? Parias sociales. Sí. Una foránea, la otra mendiga y la otra emprendedora. Bruja, eres emprendedora. Sí, claro. ¿no? Ganas dinero. No ¿cómo puede, va a ser? exacto. Maldita sea. ¿no? Pero bueno, al final, tres mujeres que vivían de manera diferente. Independientes, ¿no? Las tres, ¿no? Las no tres sé si independientes. Tituba, su marido todavía estaba por ahí o no, pero... No, pero nativa, ¿no? Al nativa, final. claro. O sea, yo no veo a una comunidad saltando para defenderla, ¿no? Bueno, el 1 de marzo de 1692 se tuvo lugar el arresto de estas tres personas y pues se las llevaron a confesionar. Al final, Tituba, bajo presión, confiesa haber hecho un pacto con el diablo y menciona más brujas de lo que desata esta gran paranoia. Y que tenemos estos juicios muy curiosos, por ejemplo, en el caso ya de Sarah Good, en donde están haciendo el juicio todo el pueblo y ella está negando pues, que no tiene pacto con nadie, pero las mismas niñas, en ese mismo lugar,
fingen estar viendo a un espectro que la cubre. O sea, era la mentira a tal grado y se iba haciendo como más y más. Pero y más y más. es que fíjate, o sea, fíjate. Primero dale importancia a lo que una niña de 12 años te va a decir. Yo, honestamente, le tengo miedo a mi hija de 11 años porque me desarma en 3 palabras, güey. Entonces, imagínate un grupo de 12 niñas, o sea, no sé si eran de 12, pero rondaban entre los 12 a 16. Sí, eran ese el rango. Y entonces, estas niñas de repente decían tener visiones. Visiones o, por ejemplo, acusaban a la gente, ¿no? De que las pellizcaba en la noche, pero no la gente en sí. Sí, no sé, el espíritu, claro. Y deciden entonces tomar, ¿cómo se les llama prueba? Lo que llevas a un jurado, la prueba... evidencia. Evidencias espectrales. Así les llamaron a lo que estas señoritas hacían. Y entonces empezaron a acusar a diestra y siniestra. Güey, acusaron a una niña de 4 años. Hubo una niña de 4 años encarcelada por culpa de estas acusaciones. Y que originalmente las acusaciones eran sin una razón, pero después empezaron a cobrar razón, ¿no? Claro. Es lo que decíamos. Por eso es que también era bien importante entender el contexto. Claro. Porque todo esto, desafortunadamente, tuvo una razón de ser. Bueno, en mayo, entre abril y mayo, fue arresto de muchas más personas, incluyendo a Martha Corey, la esposa, bueno, a quien acusan de brujería. Su esposo, por defenderla, es arrestado y entonces le empiezan a tratar al esposo de sacar la verdad de que su esposa era bruja y él lo negó y la tortura que usaron para sacarle la verdad, muy cruel, la llamaban la tortuga. ¿En qué constaba? Te acostaban en la tierra amarrado de pies de pies y manos, boca arriba, te ponían un tablón encima e iban apilando piedras, claro. Poco a poco. Este señor tenía 71 años cuando ocurrió esto. Duró 3 días de esa manera, hasta que el tercer día pues ya no aguantó y murió. Y al poco tiempo a su esposa la cuelgan. Que ahí hay un tema muy interesante porque él los maldice, ¿no? Él los maldice, efectivamente. Los maldice obviamente porque no era el juez el que le estaba haciendo esta tortura, ¿no? Era el sherife. El sherife de Salem, que ojo, a él le dijeron, güey, ve y chingalo, ¿no? O sea, él no era. Sí, y claro. Entonces lo maldice y resulta que, pues sí, muere al poco tiempo. Al poquito tiempo. Y bueno, en mayo de ese mismo año empieza el famoso tribunal Oyer and Terminer, que es lo que te decía, oír y determinar para atender los casos de brujería. Era como un juicio oral de hoy en día. Ajá, básicamente, en donde los testigos ejecutores eran unas niñas que supuestamente estaban poseídas, güey. Sí, o sea... el presidido por el juez William Sturgold fue quien llevó todo este caso. Bueno, el 2 de junio tuvimos el primer juicio de Bridget Bishop, conocida por su mala reputación. Es declarada culpable y condenada a la horca. Vamos. El 10 de junio, Bridget Bishop es ejecutada y fue la primera víctima en esta horca. Y bueno, le siguieron muchas más. El juicio y condena de Sarah Good, Elizabeth Howell, Susanna Martin, Sarah Wild y Rebecca Nurse. Todas ellas el 19 de julio son ejecutadas en la horca. En agosto empieza el juicio de George Burroughs, ex ministro de la villa de Salem. Claro, o sea también al ministro se lo cargaron. No perdonaron a nadie. Acusado de ser el líder de las brujas. Y que fíjate que curiosamente, cuando están a punto de ahorcarlo, y esta escena hacen un paralelismo ahí en la cinta esta de The Cradle, él reza el Padre Nuestro. Él reza el Padre Nuestro. Se supone que si fueras un poseído, un brujo, no lo podrías hacer. No podrías hacerlo, ¿no? Pero aún así dijeron, ¿te lo sabes? Poseído, ¿no? Es que era ridícula, de verdad. Intransigente totalmente, ¿no?
Sí, y intransigente, totalmente arbitrario. Le hacían, te repito, o sea, hacerle caso. Y no es porque las niñas de 12 a 16 años no tengan un juicio correcto, pero en este caso, y por lo que vamos a platicar, pues se van a dar cuenta de que sí, de que lo hicieron por razones indebidas y que trajo consecuencias brutales, ¿no? O sea, No, pues estos juicios, ¿no? O sea, estás hablando del 19 de agosto, donde muere George Burroughs, justamente como dices. Muere Martha Carrier, que era acusada de ser reina de las brujas. John Willard, un alguacil, que empezó a dudar de las acusaciones. ¿Estás dudando? ¿Ya también te poseyeron? Pa' adentro, papá. George Jacob, un anciano de 80 años. Y John Proctor, un granjero, que curiosamente es el personaje central en esta cinta. En la película de las brujas de Salem, que ¿no? Muy recomendable, 1996. Ese John Proctor es interpretado por Daniel Day-Lewis, haciendo un papel. ¿Sabes qué? Película. Daniel Day-Lewis me da mucha risa porque es inglés, pero sus mejores papeles son de norteamericanos. Fíjate. Pues sí, Lincoln, ¿no? Lincoln, el Butcher, ¿te acuerdas de Pandillas de Nueva York? Claro. También sí. aparece. Qué buena es. Aparece aquí como John Proctor. ¿Qué tal el papel que hizo en There Will Be Blood? ¿Te acuerdas? Sí. Del petrolero este. Fíjate que es un gran actor, por cierto. Sí. Y yo esta película la vi hace muchos años y la volví a ver ahora. Y sin ser una película tan, voy a decir, la violencia de hoy en día, es una gran película. No. Y no es de terror, ¿eh? Parecía Las Brujas de Salem de 1996. Es histórica, es histórica, muy bien hecha, dramatizada. Y cambian un. Yo le llamaría sutil, romantizada. Sí, y detalles ahí. Hay un detalle, por ejemplo, la razón de todo el desmadre. Ándale. Que es el detalle más fuerte que Por cambia. la edad de John Proctor también. Aquí en la película, 30, 40 años. Sí, las niñas también son un poco más grandes. ¿No? Y en la realidad el señor tenía como 60 y tantos años. Y sin duda alguna odias a Winona Ryder. Sí, no. Todo Vean. ser, esa ¿no? película les va a ejemplificar perfectamente bien todo este tema. Porque es además muy, muy bien hecha, tomadas de la obra El Crisol de John Miller. Así originalmente, que fuera una obra de teatro, una novela y una obra de teatro. Que originalmente, ¿no? Tiempo atrás. Bien, el 22 de septiembre se hace la última ejecución. 8 personas más, entre ellas Martha Corey, la esposa del que aplastaron con las piedras, y, como habías dicho, Mary Itzy. Para octubre de este mismo año, de 1692, la opinión pública cambiaba ya. Ministros como ya empezaban a criticar el uso de esas famosas evidencias o pruebas espectrales. Es que qué mamada. Es que, a ver, yo me levanto hoy y digo, es que vino el espectro de Davomático y me toqueteo por la noche. Güey, ¿neta? O sea, ¿neta, güey? No, ¿pero tú lo viste? No, solo lo sentí. Sí, efectivamente. ¿De veras? ¿Estás segura que lo sentiste? y a ver, Davomático, ¿dónde estabas el 8 de octubre del 1992? A las 2 de la mañana. Estaba dormido. ¿Ven? Sí estaba en su espíritu. Sí, estuvo cañón, ¿no? O sea, muy incluso loco. En los mismos juicios, durante las comparecencias, estaba el grupo de niñas y se ponían como histéricas. Ridículo, de verdad, era ridículo. Sí, diciendo que vemos un espectro, ahí hay un espectro, le está abrazando el demonio. Güey, ¿qué tal? Le está apuntando insulina. De esta señora que va llevando en una carretita unos troncos, un chico va llevando en una carreta unos troncos, y de repente una señora voltea a verlo, y justo la casualidad de que en el momento que voltea a ver los troncos que iban sobre la carreta, estos se caen. Porque la carreta pasó sobre una piedra. Ella lo tiró porque lo volteó a ver en el momento. Claro, fue. No, o sea, y eso es real, ¿eh? Esa tanto sale en la película como está. Hay ese detalle, ¿no? Como está también mencionado en las diferentes narraciones. Ese tipo condenaron a un perro. Sí, hay un perro condenado. Hay un perro condenado. Pues también el perrito se meó en la iglesia. Pues, sí, también. ¿Quién lo manda, verdad? ¿Quién lo manda, el güey? Pero bueno, así de ridículo y situaciones como estas ocurrieron.
en donde se creía y se mandó a la horca a 19 personas por el juicio de estas niñas que esto era supuestamente... parte de lo que hablabas, ¿no? La hoguera era un tema que se usó en Europa. Muchos, sí. Aquí todos ellos fueron a la horca, ¿no? Todos fueron a la horca. Hoguera me refiero a este fuego. Que sí, hay que recordar el principio de la Inquisición, o bueno, de los castigos o torturas, o como le quieran llamar, que hacía la Inquisición, tanto la española como la de otras partes, era que en los procesos no podía haber sangre. Entonces tenías que utilizar cualquier otro medio para purificar a las personas, que al final este tipo de pendejadas era para purificarte, ¿no? Claro. Y que al final no tenía que haber derramamiento de sangre. La horca, el fuego, el ahogamiento, las piedras, no había sangre. No había sangre. Entonces era parte de esto. Pero bueno, sí, bastante ridículo las pruebas que se llegaban a tomar. Te digo que en algún momento acusaban de que la gente mandaba sus espíritus en la noche y las pellizcaba, y los ancianos se acostaban sobre las niñas. Todo el espíritu, no en físico, todo el espíritu. Y todo eran juicios de estas niñas. Había una que me encantaba, porque había varias pruebas que hacían, ¿no? Empezando, por ejemplo, la confesión, pues que te agarraron a madras hasta que decías que sí. Tenían una muy linda que es la prueba del agua. Te amarraban las manos y te aventaban al agua. Si flotabas, eras una bruja. Si te ahogabas, pues ya te había rayado, ¿no? La inspección corporal, revisaban que no tuvieras un pinche lunar o algo, güey. Porque era manifestación. Era una manifestación del diablo, ¿no? Testimonios espectrales, justo lo que decían. Personas aseguraban que habían visto el espíritu de alguien que bajaba y les hacía daño. Y una de mis favoritas, la prueba de las lágrimas. ¿Qué tal? Se creía que una bruja no podía llorar. Si la acusada no derramaba lágrimas en el juicio, era señal de brujería. Güey. Oye, otra cosa que se me olvidó mencionar. En un principio, pues acusan a 3 mujeres. A Tituba, quien era la esclava, a Sarah Good, quien era la mendiga, y Sarah Osborne, quien era la viuda marginada. Bien. Tituba, que fue la original, a la que acusaron en un inicio y la que a madrazos le sacaron la verdad, bueno, pues resultó al tiempo libre. Se rayó. Salvó. Bueno, es que dicho está de paso que años después dijeron, güey, esto es una mamada. Sí, no, pero ella en el momento se salvó. Luego, Sarah Good, la mendiga, la metieron a la cárcel. No la ejecutaron en el momento porque estaba embarazada. ¿Okay? Pero además tenía una hija de 4 años que se llamaba Dorothy, a quien también acusaron de brujería. Claro. Y también metieron a la cárcel. Que dicho está de paso, se hablaba de que el bebé en la panza, el producto, era totalmente limpio. Era limpio, puro, entonces no te por podían eso no podías ejecutarlo. ¿no? Claro. Entonces, las 3 originales que habían acusado originalmente, Tituba se desconoce su paradero, Sarah Good muere en la cárcel, no en la horca, y Sarah Osborne, pues bueno, también fue liberada. No tuvo. O sea, las 3 primeras indiciadas, voy a decir, no murieron en la horca. No murieron ya. De otras razones. De otras razones. Sin embargo, pues quedaron ahí sus nombres marcados, ¿no? No para siempre. Te digo que para octubre ya los juicios empezaron a bajarle, ya le empezaron a bajar un poquito. No, se dieron cuenta que era una mamá, dijeron, oye, güey. Efectivamente, ¿no? Empezaron ya a enviar otro tipo de autoridades a estos, pues sí, a las comparecencias para que vieran de qué se trataba. Y pues la verdad es de que el mismísimo gobernador ordena que se cancelen una vez que gente de fuera del pueblo llega a ver el desmadre que había hecho la gente del pueblo, y desde los altos mandos de la colonia inglesa las mandaron a que ya dijeron, acaben. Párale a tu desmadre, eso no está ni tantito bien. Así es, después de que ahorcaran a 19 personas y mataran a uno aplastado, lo paran. En mayo de 1693, o sea, después de un año de todos estos procesos,
El gobernador también ordena la libertad de los acusados, de los que estaban aún... Sí, que dijeron, estos los estamos todavía checando. Es como aquí, ¿no? Que te meten al bote porque te vas a escapar. Y oye, yo ni hice nada, ¿no? Y vámonos ya para afuera. Y bueno, en mayo de 1693 terminan los juicios oficialmente. Pero fue una locura, mira. 200 personas acusadas. Imagínate, y no estás hablando de una Ciudad de México, estás hablando de una comunidad relativamente pequeña. Chiquititita, Sí, sí. ¿no? 30 condenados, 19 ahorcados, como te dije, y uno aplastado. Varias de estas 30 condenados, o sea, 10 al menos, murieron en prisión. Claro. Como esta Sarah Goodman, como las dos Saras. Así es. Como bien dices, años después el tribunal y la comunidad reconocieron los errores y pidieron disculpas. Con un detalle muy interesante. El juez William Stockton, que era el juez principal y el más duro de estos jueces que estuvieron haciendo los juicios, tenía el cargo de teniente gobernador de Massachusetts y presidente del tribunal, que fuera el juez más duro. Sin embargo, él creía firmemente en que las brujas existían, en que las pruebas espectrales habían sido reales y nunca se retractó y pidió disculpas. Hijo de su madre. Fue el único que dijo, güey, No, pues claro que sí eran brujas, ¿de qué están hablando? qué poca madre. Qué poca madre. Y pues bueno, ese es el relato del juicio de las brujas de Salem. Y sí quise que nos fuéramos hasta el principio del tiempo. O sea, y se dieron cuenta, pasamos un lapso histórico de 1620 a 1692, Pues 72 años. realmente, cuando digamos que ya están a punto de terminar todo. 80 años, ¿no? Después de que llegan los primeros colonos y por qué surge todo lo que surge. Y ya conociendo toda la historia, Lucifagor, ¿cuál es tu interpretación de todo esto? ¿Cuál es tu teoría? ¿Qué crees que es lo que pasó? Yo creo que todo empezó como muchas cosas empiezan, con un juego. Yo creo que empezó con la presión de que las habían descubierto bailando en un poco así como en la película, descubierto, y con tal de no caer o de no ser juzgado, porque cuando tú eres pequeño, mucho más que cuando eres grande, tú no mides consecuencias. Lo que sí mides es que no quieres que te castiguen. Tú imagínate que en aquel entonces eran palos, golpes. Sí, violencia física. Era violencia. Entonces yo siento que estas chicas intentaban salvar su pellejo y ya no supieron cómo detenerlo. Y entonces, que eso lo ves muy bien en la película, ya no supieron cómo detenerlo y fue creciendo. Y es justo lo que te digo, mientras más grande la mentira, más creíble es. Y entonces le fueron abonando y abonando, y cuando tuvieron que dar un culpable, pues Tituba, ella viene de Barbados, ella conoce, ella es la que nos enseñó, y la misma Tituba dijo, pero yo no fui, a mí el diablo me poseyó, y la mentira empezó a generarse, y la gente a veces es tan estúpida. ¿A veces? Bueno, muchas veces. Es tan ciega, y no analizan, o no analizamos, digo, me incluyo, que la gente se dejó llevar. Y la histeria colectiva se volvió tan fuerte que terminó matando gente. Y yo no creo que Salem fue la única vez que haya pasado esto. Creo que ha pasado muchas veces. Creo que todavía pasa muchas veces. Esa es mi siguiente pregunta. ¿Tú crees que los linchamientos... bueno, para empezar, la histeria popular, como este caso, y los linchamientos masivos, ¿siguen pasando? ¿Como si fuera 1692? Lo vimos hace un par de años. Atlas Querétaro. Sí, bueno. Es un partido de fútbol y la histeria colectiva. Recientemente los medios, lo vimos. ¿No? En internet, cómo linchan digitalmente a la gente. Bueno, cómo funan a la gente. Este caso, y no digo que esté a favor o en contra, ¿no? Pero este caso de Adrián Marcelo o de estos comunicadores. O sea, el punto es que, por ejemplo, en redes sociales, pues tienes que cuidarte de lo que dices. Porque si no, te van a linchar y te van a hacer pedazos. Y estos linchamientos digitales, pues pueden ser tan duros como... Porque estamos viviendo en una sociedad muy, muy, muy polarizada, en donde o estás conmigo o estás en mi contra. Y eso en México el gobierno se ha encargado de decirlo, ¿no? O eres parte de mí o no. Y entonces generas que la sociedad se divida. Y surgen es muy serio. Y surgen estos linchamientos. Entonces, estamos hablando de que aquí fue una mezcla de distintos factores, y lo que básicamente mi interpretación es que el ministro Thomas Parrish
quien fue el encargado de en un principio hacer estos juicios, no le estaba yendo nada bien. Venían de un invierno horrible que con todo y sus rezos pues nada más no la libraban. La gente no lo quería apoyar tanto. Había gente que quería ocupar su puesto. Y entonces este güey, ¿qué fue lo que hizo? Pues trajo a un enemigo en común, que al final claro, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro. Entonces me traigo a estos chivos expiatorios, empiezo con este desmadre, la gente se olvida. O sea, lo hacemos todavía hasta el 2025, todavía seguimos creando cortinas de humo, ¿no? Entonces claro, este tipo... la caja china. Exacto, ¿no? Entonces este tipo trae a un enemigo en común, las brujas. Por eso es que se fueron con estas 3 parias que no tenían quien las defendiera. Y que la realidad es que no había quien le interesara, porque no te olvides del factor de si tú no estás conmigo, estás con ellos. Entonces, si tú las defendías, era muy probable que dijeran, diablo. Es que tú eres parte de esto. Claro, por supuesto. Es muy difícil salir de ese círculo, ¿no? Además, súmale a esto tensiones entre los mismos pobladores, entre envidias, yo quiero tu terreno. Le digo a mi hija, oye, ¿sabes qué? Sí. Di que este señor te visitó en la noche y así lo ejecutan y me quedo con sus tierras. Claro. Que fue lo que pasó, ¿no? O sea, pasó tal cual. A una niña confiesa después que fue su padre que le dijo que mencionara esas palabras para acusar a un pobre viejito de 81 años y quitarle sus tierras. Ahora, yo te quiero preguntar algo, porque en este programa hablamos de imaginadores. Y yo creo que si bien están todas estas pruebas, bien a bien, como ya lo dijimos, no se sabe por qué empezaron con todo esto. Hay una teoría muy interesante. ¿Cuál es la teoría? ¿Te acuerdas que te dije que ellos, la comunidad, acostumbraba a comer pan de centeno? Sí. También recuerdas que te mencioné que pasaron inviernos muy fríos, humedades, en donde hubo escasez de alimentos. Fíjate que el pan de centeno desarrolla germen, un pequeño honguito, el que le llaman cornezuela. ¿Cornezuela o cornejuela? No estoy muy seguro. Esta bacteria, en pequeñas cantidades, provoca alucinaciones. Me voy a remontar a otra historia, una historia más reciente. Un científico llamado Albert Hoffman, quien justamente le hizo ese estudio a este mismo pan de centeno, no el mismo de allá, ¿no? Y se encontró con algo fabuloso, Lucifagor. Se encontró con que el pan de centeno, o el hongo que le crecía al pan de centeno, el científico Albert Hoffman, creo que en 1950 y tantos, en Suiza, descubre que el honguito que le crece al pan de centeno, si te lo echas debajo de la lengua, güey, ves submarinos amarillos volando. Se vuelve en el psicoactivo del LSD, que es, pues, la droga alucinógena de la revolución del amor, del verano del amor, ¿no? Claro. Entonces, entonces, si me remonto a 1692, cuando pasan este invierno, cuando el ministro no le iba tan bien, cuando la gente que lo rodeaba no quería apoyar más a su iglesia, le dejan de dar cosas, porque al final los ministros sobrevivían por el diezmo y por la caridad de sus feligreses, ¿no? Y entonces, pues, oye, el don John Proctor ya no me trajo leña, ya no me puedo calentar, ya mis alimentos se me están pudriendo, el pan de centeno le están saliendo hongos. Entonces, cabe la posibilidad de que a las niñas, al haber ingerido en pequeñas cantidades esa bacteria, ese hongo, ellas hayan tenido el primer viaje groovy de la historia. Que acabó en 19, 18, 20 muertos, sí, bueno, ¿no? Ya ven, no es nada bueno. Ve, pregúntala más. Y ojo, se lo seguían comiendo, ¿no? Entonces seguían viendo... Digo, esta es una teoría, porque de ser cierta, pues este caso ya se hubiera dado... ¿Cuántas veces no se hubiera dado en Europa? En donde la dieta básica pues era el pan de centeno. Pero ojo, una cosa es que aquí haya detonado en estas muertes y otra es que la gente alucine cualquier cosa en otro lado. Claro. O sea, no quiere decir que todos iban a comer el pan, alucinar y decir que era el diablo. Claro, claro. Puede haber pasado en otros contextos. No, completamente. Pudo haber pasado. Ahora, a mí en lo personal, obviamente, porque tú sabes que a mí estos temas del diablo y estas cosas, del diablo, Lucifagor, me gustan mucho,
Pero a mí me gusta pensar que aún en el hongo del pan de centeno podría estar el diablo. Claro. Pudo haber salido a caminar por las calles. Pudo haber salido a pasear, ¿no? El maligno, ¿no? El maligno. Ahora, esto nos ha legado toda una serie de cultura alrededor de las brujas. Totalmente, sí. Porque si bien no hay pruebas de que la brujería existe científicas, digamos, no las hay, vamos a la cultura, es la cultura de los pueblos, es el catemaco, que pues sabemos que aquí en Veracruz, en Catemaco, hay en teoría estos brujos, estos curanderos, todo esto, o las brujas de allá, pero sí nos dejó un miedo a las brujas y nos dejó toda una leyenda al respecto, ¿no? Yo creo que Halloween no sería lo que es sin las brujas. Sí, totalmente. Entre otros seres, ¿no? Pero... ¿Qué digo? La figura de la bruja, pues viene de otras partes, todo, y la pudieron adoptar en Salem. Actualmente tú bien sabes que Salem, o la ciudad de Salem, en particular para este mes de octubre, pues te puedes imaginar que es el lugar donde quieres estar. Escucha, si te gusta el Halloween, ¿no? Si tú vas a Salem, tienes que ir. Hay el Salem Witch Museum, el Museo de las Brujas. Hay The Salem Witch House, que es la casa de Jonathan Corwin. Oh, ok, del que aplastaron con las piedras. Claro. Está el Salem Witch Trail Memorial, donde están todas las tumbas de las personas que fueron ejecutadas. Está el Salem Witch Dungeon Museum. O sea, está lleno de museos relacionados con las brujas. Y hay muchos más, ¿no? Hay un lugar que se llama Gallows Hills, que es el lugar donde ejecutaron, donde hicieron todos las ejecuciones. Y pues se dice que hay espíritus y que pasan cosas curiosas, ¿no? No, pues... Entonces, si van a Salem, allá está todo esto. Ahí está buenísimo. Y pues bueno, con esto iniciamos nuestro mes, que por cierto, perdón porque se nos fue un capítulo, el primero de My bad. Tenía que haber salido el 1 de octubre o 29, ya ni me acuerdo, pero... Sí, el primero, creo. No, el 29, el 30 creo. Era 30, ¿no? Era martes todavía. Entonces, sí, era no, entonces oficialmente este es el primer podcast de octubre, del mes voy a decir, del miedo. Así es, y pues terror. Le vamos a estar dando con tubo a este tema. Lucifer, ¿qué te pareció? Me encanta el tema, me gusta mucho el tema de la brujería como tal, no tanto las brujas, estas versiones más... De la bruja Escaldú. De la bruja Escaldú, pero no me acordaba. Pero me gusta el tema de las brujas, de la brujería. Hay películas maravillosas como Suspiria, The Witch, de Dario Argento, La Bruja, The Witch, peliculón. Obviamente por ahí tenemos series muy interesantes. Hay una Black Sunday también por ahí, gran película. Y entonces la cultura de la bruja como tal, esta versión, me gusta mucho, me parece súper emblemática. Me llama mucho todo este rollo de las Wicca y todo este tipo de diferentes tipos de brujas que hay por ahí. Me gusta muchísimo y lamentablemente quiero saber. Y vamos a saber más porque créanme que este mes vamos a traer unos especiales de distintos temas buenísimos. Sabrosos, brujescos, terroríficos. Y oye, ojo, tuvimos un pueblo completo que imaginó. Así es. Que imaginó que había un diablo en un libro escribiendo el nombre de las personas, Davo. ¿Te recuerda a Death Note o qué? Cañón, ¿no? Está canijo. Ahí está. Pues bueno, pues ahí está. Por favor, cualquier cosa, sugerencia, escríbanlo aquí en los comentarios. De verdad que nos encanta leer todo eso. Hay una anécdota que me viene a la mente ahorita y creo que vale la pena comentar. Hace muchos años en Oaxaca tenía un amigo que fue de vacaciones y iba a cruzar entre dos pueblos. Y resulta que había una persona en el camino y le dijo: oye, yo te acompaño de pueblo a pueblo, es inseguro, vamos. Llegó al otro lado del pueblo, cruzaron, punto una hora de caminata, y cuando llegó al pueblo se despidió y el cuate se regresó. Y cuando entró a un hotel a donde se iba a quedar, preguntó: oye, fíjate que un cuate así, vino y me dio. Y le dijo: no, pues es que es un brujo que se dedica a cuidar a los paseantes que van por el camino. Una anécdota, pero es una leyenda que por ahí alguna vez oí y me gusta muchísimo. Yo pensé que le iba a decir: no, pues ya murió hace 50 años. Es que es algo parecido, pero aquí decían que era una bruja. Seguro hay una versión donde murió hace años, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la brujería me llama fuertemente la atención. Pues ahí está, y esperemos que a ustedes también. Un día casi me mandan un maleficio, te platiqué. Ah, ¿en serio?
tengo una amiga, o tenía una amiga que quería con un amigo y me dice, oye, acompáñame ahí al mercado de Sonora, esto en la Ciudad de México, porque ahí hay una zona de brujería muy importante. Y ayúdame, quiero hacerle un trabajo. Y yo, que soy un tipo súper creyente, le digo, a huevo, vamos. Y llegamos y me dice, pues tú dile. Yo, ¿por qué le voy a decir? No, tú dile, ¿no? Y entonces yo, en mi infinita estupidez, le digo al güey que estaba atendiendo uno de los locales, le digo, oye, pues anda buscando una magia para hacer. Y se me queda viendo el güey y me dice, ¿una magia, güey? Aquí no hacemos magia. Aquí hacemos trabajitos. Yo dije, no, trabajos. Dije, entonces dije, y me empezó a echar el ojo así. Le digo, bueno, no hay pedo, queremos un trabajo. Entonces, abusados, señores. No hagan tonterías pues porque les pican al muñeco. No. Hay mucha técnica en eso. No hay que menospreciarlo. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que le pusieron play o descargaron este episodio. Por favor, no se olviden de dejar ese poderoso like. Suscríbanse si aún no están. Y también los que nos escuchan en Spotify, por favor, déjenos esas estrellas también. Síganos en Spotify, Apple Podcast. Déjenos ahí un comentario. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Lucifagor. Gracias a todos ustedes, gracias por escucharnos, un saludo a todos los que nos escribieron, gracias, todo lo que nos mandan es maravilloso, manden sus comentarios, manden sus leyendas, amo las leyendas, este tipo de leyendas de brujas y cosas así, mándenlas por favor, todos tenemos una, y pues nada, gracias, feliz mes de Halloween. Feliz mes de Halloween. Es mi festividad favorita, por cierto. Es la festividad favorita de este podcast en general. Muchísimas gracias a todos. Y no se olviden, cuando sueñen en grande. Pero sobre todo, no dejen de crear. Nos vemos en el siguiente episodio.